Listo, perfecto. Entonces ya inicié la grabación. Bueno, quería entonces, mientras se van uniendo todos más estudiantes, darles la bienvenida a esta nueva sesión de aulas abiertas, la sesión número 10 de estas aulas abiertas de investigación. Esta vez tenemos un tema bien interesante, la ética en la investigación. Esta sesión estará a cargo del profe Edier Alfonso Giraldo Jiménez, quien pertenece, y si mal no recuerdo, a la Escuela de Derecho y Gobierno. Él es de la sede, él hace parte de nuestra sede de Medellín. Pues en esta jornada, este año hemos tenido la oportunidad, una oportunidad bien importante de contar con todos nuestros profes de la sede de Medellín en estas aulas. Él es licenciado en filosofía, abogado, especialista en derecho administrativo y magíster en filosofía. Entonces tiene un amplio conocimiento y nos quiere nutrir de toda la información que tiene por aportarnos. Para aclarar unas dudas antes de ya darle la palabra al profe, y mientras que también iniciamos la sesión, yo voy a estar pasando una lista de asistencia a todos ustedes por medio del chat. Para los estudiantes que están presencial desde la sede de Medellín, el profe va a proyectar un QR al final de la sesión. La lista la voy a pasar más o menos sobre las 6:40, 6:35 para que la puedan diligenciar. Muy importante que la puedan diligenciar para que yo pueda tomar su asistencia y asimismo poder registrar créditos de investigación o comentarle a alguno de sus profes si asistieron a la sesión, porque sé que muchos de ustedes vienen aquí por instrucción de sus semilleros, de sus profes. Entonces, para poder aclarar esa duda, sobre las 6:35 más o menos, voy a estar pasando la lista de asistencia. Em, si se dan cuenta, pues la idea es que el profe pueda participar. Si tienen alguna duda, pueden ir incluyéndola en el chat. Yo les voy a ir contestando en el chat, pues para no interrumpir tanto al profe, pero igual si hay una pregunta que no pueda responderles, interrumpo un momento al profe y se la hacemos. Se la hago yo. Si tienen alguna pregunta que prefieren no poner en el chat, vamos a levantar la mano para participación y yo pues espero a que hayan varias manitos levantadas o varias dudas en el chat para interrumpir al profe, como para que no lo interrumpamos tanto y podamos llevar la jornada en los tiempos establecidos, de tal manera que ustedes puedan terminar. Por tarde estemos terminando a las 7:10 esta sesión. ¿Listo? Entonces, ya sin más preámbulo, yo quiero darle la palabra al profesor Edier para que pueda presentarse y para que pueda iniciar la sesión. Recuerden, yo voy a estar por el chat muy pendiente de ustedes y espero disfruten esta sesión. A las 6:35 les paso la lista. Profe Edier, entonces adelante. Dame un momento que creo que está prendiendo cámara y micrófono. Ya estaba aquí conectando. Entonces, un segundito. Ya lo vi, ya vi que ya prendió el micrófono. Profe Edier. Y ya por aquí. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, ya te escuchamos. Ahora aquí creo que está listo. Te escuchamos un poquito lejos y no te vemos, pero te escuchamos un poquito lejos. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Ahí me escuchan mejor? Revise la salud. Hola. Se escucha un poquito lejos, pero se escucha. Profe, ahora sí ya no te escuchamos, se te fue el audio. Bueno, mientras que el profe cuadra con el tema del audio, les voy a responder una pregunta que acá me hicieron. Recuerden, estos son créditos optativos, no, o sea,
No son de asignaturas, son los créditos extracurriculares. Ustedes pueden ver si los tienen que cursar en su plan de estudio que pueden descargar en la página del Poli. Estos créditos se hacen efectivos una vez asistes a 4 sesiones. Estas 4 sesiones, las sesiones son los jueves cada 15 días sobre la misma hora. El link para confirmar asistencia, como les había comentado, lo voy a pasar a las 6:35 de la tarde. Y por el chat les voy a dejar el enlace para que puedan consultar cuando van a hacer las próximas sesiones, para que pues sin problema puedan verla. Ya vemos al profe, ya estamos viendo la cámara, allí veo a la profe María Eugenia eh, y también veo vemos de sistemas. No te escuchamos todavía, profe. Ya les voy a empezar, como ya veo que el profe está, mientras que esto les voy a ir respondiendo las preguntas, en qué sección o parte pueden averiguarse los créditos que ya se han cargado. A los que ya han asistido a más clases, ahorita les paso un enlace, se los dejo en el chat para que ustedes puedan verlo. Importante, este enlace solo puede verse si están Profe, conectados ¿podría? desde una pen. Ya los estamos escuchando. Sí, yo les paso el link para las siguientes sesiones. Ya los estamos escuchando. Profe, ¿puedes hablar? Yo escucho como un sonido, pero no te escucho a ti. Noche. Profe, no te escucho yo. Se escucha como un... Tengo una pregunta. Dime. ¿En qué parte se llena como asistencia o no es Como necesario? les decía, voy a ponerlo en el chat, pero como les decía, la asistencia la paso a las 6:35. ¿Listo? Para preguntas, si quieren irme las dejando en el chat para que podamos probar el audio con el profe y ya con eso, pues no interrumpir la sesión. Pero la asistencia la paso a las 6:35. ¿Listo? Gracias. En, en el enlace, justo en el chat les estoy dejando el enlace a las siguientes sesiones de aulas abiertas para los que se quieran conectar a las próximas. Allí está la programación. Profe, no te escucho. Yo todavía no te escucho. Ay, creo que ahí se prendió y se volvió a apagar. Profe, si quieres con el audio del computador todavía. Ay, ya te escuché. Hola, hola. ¿Ahí se escucha? Ya, sí, súper. Ahora sí se escucha. ¿Se escucha bien? Ah, es que está encendido. Perfecto. Listo. Bueno, entonces ahora sí se escucha, ¿cierto? ¿Me escuchan? Sí, Sí se escucha lejos, profe, pero sí se escucha, no. profe. Sí, ya se Perfecto. escucha. Listo, les agradezco. Entonces, hola, buenas tardes. Ya buenas noches. Voy a proceder a presentar unas diapositivas que me van a servir de apoyo para ir, digamos que, amenizando lo que voy a compartir con ustedes, que es básicamente pues una reflexión académica acerca de la ética en la investigación.
Dame un momento, presento para que me confirme si se está viendo la pantalla. ¿Alguien me confirma por favor si se ve la pantalla? Te vemos a ti, vemos al televisor, pero todo ahora sí ya está cargando. Está cargando un momento. Todavía no la Listo. vemos. Está cargando. Yo veo en negro, profe, todavía no veo la pantalla. Yo creo que es tema del internet, que de pronto está lento, ¿cierto? Vamos a ver por acá. Profe, pues si quieres para que se proyecte mientras que sean las presentaciones, podemos hacerlo sin que prendas tu cámara. Profe, te perdimos, yo no te escucho. Si quieres, yo puedo ir pasando las diapositivas, las puedo proyectar desde acá. Creo que perdemos al profe. Denos un segundo, porfa. Listo, chicos. Bueno, vamos a darle un segundo al profe. En la sede de Medellín hay unos problemas de internet, entonces pues vamos a esperarlo unos minutos y ya iniciamos. Mientras tanto, yo igual tengo las diapositivas, también voy a irlas proyectando en caso de que el profe va a volver sin diapositivas. Denme un segundo. Las tenía acá ahorita. Mientras que, bueno, ¿cómo saben si tienen materias optativas? Estos no son materias optativas. Bueno, mientras que el profe se conecta de nuevo porque le falló el internet, les voy a mostrar cómo desde la página del Poli ustedes pueden ver cómo saben si tienen asignaturas no, perdón, créditos optativos. Entonces yo voy acá a buscar Politécnico Gran Colombiano. Listo, espero que busque. Voy a entrar al Politécnico y desde el Politécnico tengo pues la opción de ver las ofertas académicas, pregrado, posgrado, ¿sí? Digamos que voy a buscar a un profesional y desde el profesional voy a buscar, no sé, por ejemplo, voy a tener acá comunicación social y periodismo. Digamos que yo soy esa carrera, ¿no? Mientras que veo acá, pues acá está el programa. Acá estoy viendo dónde trabaja, cómo se trabaja el folleto. Y por acá le voy a dar conoce más sobre el programa. Ahí, esperen, ya les digo por qué. Entonces, no es este folleto, es el que dice plan de estudios.
Ya les... Más abajo, qué pena. ¿Es Es más más abajo. abajo? Sí, abajo, más abajo, más abajo. Ahí dice, Listo, plan de acá estudios, está. descarga el plan. Entonces Eso. acá en el plan de estudios lo voy a decir descargar, yo sí decía no lo veía. Y bueno, yo lo voy a descargar en cualquier espacio. Entonces, por ejemplo, aquí donde es estudiar en el poli. Y si se dan cuenta, acá abajito, en esta parte de abajo, dice qué tipo de créditos tengo que ver, ¿sí? En este caso, voy a agrandarlo un poco más para que ustedes puedan ver. Estas son las asignaturas, si se dan cuenta, esas no son las asignaturas que vean. Estos de créditos son reconocimiento de créditos optativos diferentes a las asignaturas. Esos créditos se hacen a partir de actividades extracurriculares como esta. En el caso del profesional en comunicación social y periodismo, tiene que ver 3 de emprendimiento, 3 de informática y hay unos optativos, pero en este caso no están los optativos. Bueno, estos créditos de emprendimiento se dan con unos cursos directamente de emprendimiento, ya no les podría ayudar y informática. Vamos a ver con otro programa para que sí aparezcan los créditos. Ingeniería de ¿Es igual software. para todos los técnicos? Dime, perdóname, Javier, ¿me decías? Perdón, en ingeniería de software sí aparecen los créditos de Ah, listo, emprendimiento y vamos a los de ver. investigación. Y 2 de investigación. Investigación o bienestar, todos los pueden cumplir así con estas sesiones. Em, ¿Es para igual para todos los programas? Bueno, yo no sabría decirles si para todos los programas. La idea es que cada uno puede entrar, por ejemplo, desde el poli directamente a caber en oferta académica, buscar su programa y ver si debe cumplirlos o no. ¿Listo? Entonces, si ven, por ejemplo, Andrés, miren, Andrés, lo que pasa es que yo no tengo acceso a Smart Campus porque no soy estudiante, pero desde Smart Campus nos dice Andrés que también pueden descargarlos, él nos muestra una imagen que les voy a mostrar acá, un momento. Y allá les dice el reconocimiento de créditos, cuáles tienen que ver. Yo no les muestro ese Smart Campus porque no tengo acceso a Smart Campus, como les digo, pero digamos, por ejemplo, como nos decía el compañero en ingeniería de software. Entonces, buscamos acá, ingeniería de software, yo miro más sobre el programa, aquí en la parte de abajo, descargo el plan de estudios y en el plan de estudios, cuando ya me deja descargarlo, como les digo, yo les dejo. Les muestro desde donde estoy. En esta parte, si se dan cuenta abajo, no es ninguna asignatura adicional, sino que les pide ver, por ejemplo, para ingeniería de software, 2 créditos de investigación. ¿Listo? Es allí. Veo que Javier y que Solange tienen la mano levantando. Si quieren, Solange, que veo que la tenía de primeras. No, las optativas no son las mismas que las selectivas. Si se dan cuenta, acá les dice cuántas selectivas y cuántas optativas tienen que cumplir. Entonces, por ejemplo, si acá les dice I, el bloque institucional, ¿sí? El bloque electivo es el E, pero esas son de libre elección, pues ustedes eligen cuáles. Pero los de emprendimiento, o los de investigación o los de informática no aparecen necesariamente en un cuadro. Simplemente les dice que tienen que cumplir 5. ¿Cómo se cumplen? Pues depende del área, desde investigación con estas actividades. Eh, quiero darle primero la palabra a Solange, que la tiene la mano levantada, y luego a Javier. Hola María, yo estoy mirando mi plan de estudios del programa de Derecho y ahí dice requisitos de grado, requisito institucional inglés y requisito de grado. No sé si aplica. No, en ese caso no, pero tendrías que verlo desde acá. Ya es directamente qué te está pidiendo acá. Si se dan cuenta, si tienen estos créditos, acá les dice. Entonces tienen que cada uno, yo no les podría decir de este programa si están, porque son varios, ver a quién le aplica. Lo Ah, mismo, entiendo. lo que me está diciendo Shirley es lo mismo que me dice Hola, Solange. Me hola, pregunto, este íbamos terminado. con Javier en las preguntas. Sí, buenas tardes. Mira una pregunta. ¿Dónde puedo ver, dónde puedo seguir viendo los otros charlas
o eventos para completar los créditos de investigación, porque, por ejemplo, este link me lo pasó un profesor. Listo. Si te das cuenta es que en el chat ya hemos hablado mucho, pero yo les dejé un enlace, pero se los vuelvo a pasar ahorita, que es de Ah, qué todas pena. las aulas abiertas y la programación de este año. También en ese link de Paradigma, si tú, que esto es en Paradigma, eh, bueno, esta es la que yo les pasé el enlace, pero si ustedes van al inicio de Paradigma, aquí van a ver que hay otro que es los MOOCs. Con los MOOCs también pueden hacer créditos de investigación. Ok, bueno, muy amable, ¿Listo? gracias. Y ahí están las instrucciones. No me tengo en esos detalles porque pues ya son más específicos y no quisiera como no poder responderles a todos. Ok, ¿Me puedes gracias. regalar el link de registro de asistencia? El registro de asistencia, como les dije, lo paso sobre las 6:35, 6:40. Antes de seguir contestando, quiero saber si el profe Edier ya se encuentra de nuevo por aquí. Hola, ¿me escuchan? Ya te escuchamos, profe. Profe, si no puedes proyectar, yo igual podría proyectar. Sí, si me hace el favor, sí, porque no puedo, no Listo. tengo la presentación. Entonces yo voy a proyectar, les voy a dejar de compartir un momento pantalla y a los chicos Oye, les bueno, digo que yo, voy a seguir compartiendo. Denme un segundo, ya les comparto la pantalla. Y a los chicos les digo, les sigo respondiendo por medio del chat pues para no retrasar más la sesión y poder em, darle espacio al profe para que no nos retrasemos más. ¿Listo? Hola María, sí, tan amable, si podemos iniciar y el profe pues tiene aquí sus ayudas y tú las vas Listo. proyectando ahí para los compañeros. Entonces yo ya voy a proyectar, profe, me vas diciendo cuando pases, denme un segundo que ya les abro la presentación. Momento. Muchas Chicos, gracias. les voy a responder esas preguntas por el chat, pero entonces vamos a iniciar la sesión para no retrasar más el espacio. ¿Listo? Entonces, ya les proyecto. Listo, ya tengo aquí abierto. Y denme un segundo. Me dicen cuando ya puedan ver la pantalla. ¿se ve? ¿Sí la pueden ver ya? Sí. Sí, ya se ve. Ah, Bebé. listo. Listo, perfecto. Entonces, vamos a iniciar la sesión. Si tienen preguntas, los van dejando en el chat. Yo trato de responderles por allí y al profe le doy entonces ya la palabra. Profe, adelante. Bueno, ¿qué tal? Nuevamente pues los saludo. Vamos a compartir entonces en este espacio, vamos a hablar acerca de la ética en la investigación, que básicamente une dos ciencias. Las ciencias humanas, o digamos dos grupos de ciencias. Por un lado las ciencias humanas y sociales, del lado de la ética, y por el otro lado las ciencias, digamos, aplicadas por el lado de la investigación, aunque también en las ciencias humanas y sociales pues también se hace investigación, pero digamos que también voy a hablar un poco de la inter y transdisciplinariedad, ¿cierto? Un enfoque, digamos, más compartido de las ciencias. Para iniciar, en la segunda diapositiva, básicamente planteo unas preguntas orientadoras o unas preguntas, digamos, guía que nos pueden servir como para la reflexión. ¿Qué relación existe entre la ética y la investigación? Si todas las ciencias pueden hacer, si todo lo que las ciencias pueden hacer, perdón, es moralmente correcto, si la investigación científica debe tener límites, y en caso afirmativo, entonces, ¿quién debe ser quien ponga límites a esa investigación científica? Si las ciencias y la investigación pueden causar daño o pueden llegar a causar daño a la vida en general y a la salud humana, vegetal y animal, si todas las finalidades que las ciencias tienen y se plantean pues son válidas y loables y correctas desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, si todos los métodos de investigación pueden y deben ser utilizados. Y para ello, pues básicamente en la exposición o presentación voy a tratar de resolver estas preguntas a lo largo de la presentación. En primer lugar, hablando un poquito de la investigación como tal y luego pasar a hablar de la ética. En cuanto a para qué sirve la investigación, para qué se investiga.
empezando por ahí. Pues básicamente podríamos decir, en síntesis, que la investigación sirve para tres cosas fundamentalmente. Uno, para resolver problemas que se presentan en la sociedad. De alguna manera todas las ciencias y las disciplinas y los saberes pues lo que buscan es eso, tratar de resolver problemas. Es lo que hace la medicina, la ingeniería, la biología, la química, el derecho, la psicología, etcétera, etcétera. Dos, satisfacer necesidades humanas desde todos los puntos de vista, precisamente desde las ciencias, desde los saberes, desde las disciplinas. Y tres, esto está en la siguiente diapositiva, adquirir conocimientos, ¿cierto? Entonces, básicamente, nos podemos plantear las preguntas acerca de para qué sirve la investigación, y ahorita vamos a plantear la pregunta acerca de para qué sirve la ética también. Entonces, la investigación básicamente sirve para esas tres cosas: resolver problemas, satisfacer necesidades y adquirir conocimientos. Puede servir para muchas otras cosas, pero digamos que desde el punto de vista ético y moral, esa es la finalidad de cualquier tipo de investigación. En cuanto a ello, vamos a ver enseguida que hay varios tipos de investigaciones que se podrían hacer. Desde muchos tipos de vista se puede clasificar la investigación, pero digamos que una hoja de ruta, y aquí estoy pasando ya a la siguiente diapositiva, es que la investigación, precisamente para tratar de resolver esos problemas, satisfacer las necesidades y adquirir nuevos conocimientos, pues se plantea una hoja de ruta. Primero es el objeto a estudiar, y el objeto básicamente es el problema. Luego viene la hipótesis, que en la hipótesis hay un alto grado, digamos, de intuición, porque la hipótesis puede ser intuitiva. El investigador puede descubrir una hipótesis de manera intuitiva. Lo que pasa es que ya la manera como va a resolver esa hipótesis ya no debe ser intuitiva, ya debe utilizar un método racional, digamos, más deductivo o inductivo, más no intuitivo o emocional, meramente emocional. Planteándose el objeto, que es el problema precisamente, debe plantearse pues el objetivo. La investigación se debe plantear el objetivo, luego los métodos, los resultados, las conclusiones y nuevas posibilidades que precisamente harán parte también de las conclusiones. Ahora, voy a plantear, y si quieren podemos pasar a la siguiente diapositiva, mientras planteo un caso de investigación, digamos, ordinario, porque a veces vemos la investigación como algo muy elevado, como algo que solamente hacen los científicos, pero resulta que los seres humanos estamos en búsqueda de investigar todo el tiempo, y de hecho estamos investigando todo el tiempo. Nosotros preguntamos, y digamos que la mayor expresión de la investigación es la pregunta. Porque nosotros, a diferencia de los animales, a diferencia de los vegetales y de los demás seres de la realidad, nos sentimos extraños, nos asombramos y nos admiramos por la realidad. La extrañeza, la admiración y el asombro es lo que genera preguntas, y las preguntas a su vez son lo que generan investigaciones, porque a su vez generan problemas precisamente que requieren una solución. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, digamos, de la vida ordinaria. Voy a poner 2 o 3 ejemplos. Uno, ¿y cómo aplica esa hoja de ruta en ese campo digamos, de una investigación ordinaria, sencilla que hacemos? Porque investigar también es sinónimo de buscar, es eso. El que investiga, busca, y el que busca, encuentra, o por lo menos quiere encontrar, ¿cierto? Y precisamente el resultado de la investigación son esos hallazgos. Venga, ¿qué encontró? ¿Qué encontró en ese camino investigativo? Vamos a suponer que cada uno de ustedes sospecha que su pareja le es infiel. Tiene esa sospecha. ¿Por qué? Porque de pronto tomó el celular de su esposo, de su esposa, de su novio, de su novia, y encontró como unos emoticones como sospechosos, con unos corazoncitos, con unos besitos, con unos mensajes como raros, había mensajes borrados, etc. ¿Qué tenemos ahí? Ahí tenemos un problema. Primero, ¿cierto? Problema de la vida ordinaria. Obviamente ahorita pues vamos a pasarlo a la vida académica, pero lo voy a plantear así para mostrar cómo se cumple también en una pesquisa ordinaria los elementos de la investigación, y se parte de la intuición, pero obviamente la intuición hay que convertirla en deducción o inducción, en método racional. Entonces yo tengo un problema porque tengo un dilema que tengo que resolver. Si lo planteamos en términos académicos, podría decir, la pregunta problema es: ¿mi esposa me es o no me es infiel? ¿Mi novio me es o no me es infiel? ¿Mi novia me es o no me es infiel? Sería más o menos así. ¿Me está poniendo los cachos mi pareja?
Problema, objeto de investigación. Ese problema me va a llevar a buscar. Obligatoriamente, indefectiblemente voy a tener que buscar. Pues viene la investigación. ¿Cómo podría? Bueno, antes de investigar yo tengo una hipótesis. Claro, la duda se convierte en una hipótesis que es emocional. Yo puedo pensar que en efecto sí. ¿Qué pasaría si mi esposa me es infiel, me peliculo, como dicen los muchachos, etcétera, etcétera, etcétera? Y entonces ya todo el tiempo voy a estar buscando en el celular, voy a tratar de mirar la manera de entrar en sus cosas, su correo electrónico, etcétera, etcétera. Voy a estar más pendiente de qué horas llega de la casa, a qué hora sale el trabajo, de estudio, etcétera, etcétera. Ahí ya estoy haciendo un camino de búsqueda. Pero ahora yo voy a definir el método para encontrar un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Entonces viene, pregunta, problema, si mi esposa me es o no me es infiel, guardando las proporciones con la investigación. Viene la hipótesis que yo creo que sí, por eso voy a investigar, porque parece que sí, creo que sí, y entonces viene la investigación. El objetivo es descubrir si me es infiel o no. Mire que el objeto es uno y el objetivo es otro, ¿cierto? El objeto es el problema que yo tengo de frente. El objetivo es lo que yo pretendo con ese problema, lo que yo pretendo es descubrir. El objeto de estudio del cardiólogo es el corazón. El objetivo no es el corazón, el objetivo es curarlo, el objetivo es sanarlo. Porque a veces en la investigación también se confunde el objeto de la investigación con el objetivo como tal, y el objetivo es la finalidad, ¿cierto? El objeto de estudio del oftalmólogo o el optómetro son los ojos, pero el objetivo es sanarlos, curarlos, etcétera, etcétera, curar patologías de la visión o de la vista, todo aquello. Luego viene entonces el objetivo y luego viene el método. ¿Yo cómo voy a hacer para encontrar, para resolver ese problema? ¿Cómo voy a hacer para desarrollar el objetivo? El objetivo es saber si mi esposa me es o no me es infiel. Y entonces pueden haber objetivos, y ahí viene la ética, pueden haber objetivos racionales desde el punto de vista ético, correctos, moralmente correctos, y pueden haber objetivos no tan moralmente correctos. Porque puede ser que un amigo me diga, ¿sabes que yo conozco una herramienta, una aplicación, y que usted le puede descargar en el celular de su esposa, y resulta que se da cuenta ella dónde está, y resulta que la sigue, usted se puede dar cuenta en tiempo real ella dónde está, con quién habla? Es decir, usted le puede hackear el celular a su esposa, o a su novio, o a su pareja, y se da cuenta todo lo que ella converse, etcétera, etcétera, accede a toda la información personal o privada que ella tiene. Esa es una manera de yo lograr el objetivo y tal vez tratar de resolver la pregunta problematizadora. Pero entonces viene la pregunta, ese método para resolver el problema y desarrollar el objeto y el objetivo de la investigación, ¿es moralmente correcto? Bueno, obviamente que no, ¿cierto? Porque estoy vulnerando, ahí viene un primer límite ético, que estamos hablando de la ética de la investigación, y es que yo estoy vulnerando el derecho de intimidad de mi esposa. Es que ella no sabe que yo le hackeé el celular, ella no sabe que yo le instalé una aplicación y que estoy accediendo a toda la información que ella tiene. Distinto es que yo puedo optar por otros métodos. Otro método es seguirla, perseguirla, contratar lo que otros llaman detective, yo que soy abogado, o un investigador privado para que siga a mi esposa, con quién entra, con quién sale, a dónde va, si va a un hotel, etcétera, etcétera. Ese sería otro método. ¿Moralmente correcto? ¿Éticamente correcto? Pues obviamente que no. ¿Cierto? También estaría vulnerando el derecho a la intimidad, el derecho a la transparencia, a la libertad, libre locomoción, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿qué otro método qué método racional podría yo utilizar? Yo simplemente podría confrontarla. Llamarla y decirle y conversar con ella, invitarla calmadamente, decirle, amor, me dijeron esto, sospecho esto, bien su celular una conversación sin querer queriendo, cuando usted me prestó el celular para llamar a fulanito, del chismoso, de pronto entré a su conversación en WhatsApp y me di cuenta que tiene una conversación como rara y yo quiero que usted me explique, y ese sería un método por lo menos más racional, ¿no? Desde el punto de vista moral. Esa sería una manera de encontrar una respuesta posible, ¿cierto? Yo que estoy buscando en la investigación, pues es un resultado. Hombre, si yo la veo que se asusta, si se pone a llorar, hombre, seguramente voy a seguir investigando y voy a tener un resultado. Voy a profundizar en la investigación, pero ahí voy a tener indicios. Y los indicios me llevan a investigar, a investigar, a investigar, y puede que ella me reconozca, incluso me diga, sí, lo que pasa es que me está gustando un compañero, etcétera, etcétera, etcétera. Puede que no me reconozca, o puede que simplemente se enoje y me diga, porque piensa mal de mí, etcétera, y me explique, mira que es un compañero, que trabajo, está pasando una labor así, incluso usted lo conoce, lo que pasa es que usted no se acuerda de él porque usted es muy despistado, pero es esa persona que yo le presenté en tal parte, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente ahí se cumplen los pasos básicos
de una investigación, básicos elementales, por lo menos los principales. ¿Qué les quiero mostrar con este ejemplo, digamos, tan sencillo y tan doméstico? Que la investigación no es algo del otro mundo, que todos los días estamos investigando, que es connatural al ser humano, la admiración, la extrañeza y el asombro. Nos admira, nos extraña y nos asombra una infidelidad, pues claro. Se convierte en un problema, pues claro. Y esos problemas buscan una solución, pues claro. Y esa solución exige una investigación, pues también, ¿cierto? Así, en la vida ordinaria. Pero tenemos otro tipo de problemas, digamos, más complejos, no tan domésticos, sino que problemas que podrían llevar bueno, pongo el ejemplo, puse el ejemplo de la infidelidad. Ahora pongo un ejemplo también, perdón, sí, del homicidio. Ese es un ejemplo más, voy para allá, que es un ejemplo ya más complejo, y es lo que se llama investigación forense, que es otro tipo de investigación diferente, que es una investigación que hacen las autoridades, la policía, la fiscalía, los jueces, etcétera, que es una investigación, digamos, más aplicada, pero tiene una finalidad concreta, resolver un caso, resolver si una persona cometió o no un homicidio, resolver si una persona violó o no, si cometió una violación o no, acceso a un carnal violento, resolver si una persona cometió un delito o no. Pero lo mismo, mire, los elementos básicos de esa investigación también son los mismos elementos estructurales de cualquier tipo de investigación académica, que enseguida voy para la investigación académica. Puse un ejemplo doméstico, una infidelidad, ahora pongo un ejemplo de una investigación forense en el derecho, el homicidio, donde el juez va a partir de una pregunta problematizadora. El juez tiene un problema de frente. Ese señor imputado es culpable o es inocente. ¿Cometió el tipo penal de homicidio o no? ¿Mató o no mató? Eso es lo que tiene que resolver. ¿El objetivo cuál es? El objeto es ese, el problema que se le pone de presente, él lo tiene que resolver, porque tiene que tomar una decisión, si el imputado es culpable o es inocente. Si es culpable lo tiene que condenar a tantos años de prisión, si es inocente lo tiene que absolver. ¿Cómo va a ser para llegar a ese resultado? Y en el tipo de la metodología. Primero, antes del juez dar los pasos, empezar a investigar para saber si sí o no, cómo se resuelve el problema, para resolver el objetivo, el juez tiene una hipótesis. El juez, como ser humano, viene el tema intuitivo en la investigación. La intuición juega un papel fundamental, sobre todo al inicio de la investigación. Algunos dicen que no, pero yo creo que sí. Yo creo que es válida la intuición dentro de la investigación. O sea, que uno diga, ¿será que es posible aplicar la inteligencia artificial en el razonamiento judicial? Es una intuición. Hoy en día, en boga de la inteligencia artificial, ¿de qué manera puedo aplicar yo en la psicología la inteligencia artificial, las herramientas de inteligencia artificial? Es una intuición. Yo creería que sí. Creo que sí. Tengo que investigar de qué manera aplican esas herramientas de inteligencia artificial. Entonces, lo otro sería, en materia de investigación, primero el problema es ese. La hipótesis es que el juez puede decir, con las pruebas que le presenta la fiscalía inicialmente, el juez inicialmente puede decir, parece que sí mató, parece. ¿Cierto? Esa es la hipótesis. Parece. Esa es la hipótesis. El juez tiene que verificar la hipótesis, comprobar, verificar la hipótesis. ¿Y cómo lo va a verificar? Bien, el método. El método que el juez va a utilizar es un método racional. Básicamente tiene que practicar testimonios, interrogar al imputado, al sindicado, al acusado, tiene que ir al lugar de los hechos. Eso es el paso a paso, es la metodología que el juez utiliza en la investigación para poder llegar al resultado esperado, que es la resolución del objetivo, básicamente. Y resolver, obviamente, por supuesto, la pregunta problema o problematizadora. Ahora, esos son los elementos principales de una investigación, pero resulta que la investigación no se queda solamente en el plano doméstico, no se queda solamente en el plano forense. La investigación académica, que es la que a nosotros nos interesa. La investigación académica es aquella que también, lo mismo, trata de resolver problemas. Pero, ¿qué tipo de problemas? No son problemas ordinarios de la vida diaria, para yo saber si mi esposa me es o no me es infiel. No son problemas forenses, porque yo no tengo que resolver si el imputado cometió un delito o no cometió un delito, yo no soy juez de la República, sino que son problemas sistemáticos, generalizados, que le van a ayudar a una ciencia determinada, a que la ciencia avance, porque de hecho la investigación es lo que hace que las ciencias, todas las ciencias, avancen. Si no hay investigación, la medicina estaría estancada. No tuviéramos la medicina que tenemos hoy. Si a lo largo de la historia en medicina no hubieran investigadores, la ciencia de la medicina se hubiera quedado obsoleta, caduca y no plantearía soluciones para los problemas actuales que se plantean en medicina. Y lo propio vale decir en arquitectura, en ingeniería, en derecho, en psicología, en arte, etcétera, etcétera. Todas las ciencias, todas las disciplinas y todos los saberes tienen que investigar. ¿Para qué?
para que no se estanquen, para generar nuevos conocimientos. A través de la investigación se generan nuevos conocimientos. Entonces, miren el rol tan importante que cumple la investigación. Nada más y nada menos, la investigación es lo que hace que la ciencia avance, que la ciencia esté a la vanguardia de los problemas y las necesidades de la sociedad. Que la medicina, que la ingeniería, que la arquitectura, que el derecho, que la psicología, etcétera, resuelvan los problemas que tiene que resolver en la sociedad, porque recuerden los 3 objetivos de la investigación, básicos y elementales. Podrían haber más, pero creo que ahí se pueden sintetizar: resolver problemas, satisfacer necesidades y adquirir nuevos conocimientos. Esa es la finalidad de la investigación y eso es lo que busca la ciencia, que la define Mario Bunge como un conjunto de conocimientos sistemáticamente relacionados y que tienen metódicamente adquiridos, que se adquieren bajo un método científico. Un método científico. La hipótesis puede ser intuitiva, el método tiene que ser racional, el método tiene que ser científico, pero no solamente el método tiene que ser científico, sino que el método también tiene que ser ético. Como ahorita lo planteaba en el caso de la infidelidad, en el caso del juez, el juez podría torturar un método no ético que pudiese utilizar el juez para adquirir el conocimiento, para resolver el problema que tiene que resolver, para resolver el objeto que tiene de frente, podría ser la tortura. Ese sería un método, ¿cierto? Pero ese método es lo moralmente correcto, pues obviamente que no. Ahí tenemos ya límites precisamente a lo que es la investigación, tanto ordinaria como una investigación forense. Bueno, y en la investigación académica. ¿Qué pasa en la investigación académica que hacemos en el derecho, que hacemos en psicología, que hacemos en artística, que hacemos en comunicación social, etcétera, etcétera? Que se hacen las distintas ciencias, ya sean ciencias humanas, sociales, o sean ciencias aplicadas, o sean ciencias exactas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con la investigación que se hace en ingeniería? Pues que también tiene que tener unos métodos éticos. Y aquí les dejo como tarea que investiguen precisamente, que busquen el mito de Dédalo e Ícaro. Yo se lo resumo así. Es un mito griego muy bonito que dice que hay un hijo con un padre que son encerrados en un laberinto por el rey de Minos. El rey Minos los encierra porque los condena. Es un arquitecto, Dédalo es un arquitecto, lo encierra en un laberinto con su hijo, Ícaro es hijo de Dédalo, y ellos allí tratan de salir del laberinto y no encuentran la forma. Después de estar muchos años atrapados en el laberinto, a Dédalo, que es un arquitecto, se le ocurre diseñar unas alas de cera. Y esas alas de cera se las da a su hijo para que se escape del laberinto, para que vuele, salga por encima de los muros del laberinto y así pues obtenga la libertad. Resulta que Dédalo, antes de que Ícaro empiece a volar para salir del laberinto, le da una advertencia. Ojo, puedes volar, pero mucho cuidado, no vueles tan alto, que como tus alas son de cera, si vuelas muy alto, el sol puede derretir las alas y vuelves a caer al laberinto. Y en efecto, su hijo lo desobedeció, voló tan alto que sus alas se derritieron y volvió a quedar atrapado en el laberinto. Ese mito se ha interpretado desde muchos puntos de vista, pero yo lo utilizo para plantear desde ese mito la relación entre ética y ciencia. ¿Hasta qué punto la ciencia y la tecnología puede avanzar? ¿Hasta cuáles son las alas que pueden desarrollar? ¿Hasta qué punto pueden volar las ciencias y la tecnología de tal manera que no se vaya a quemar? Quemar quiere decir que no se vaya a ir en contra de la humanidad, porque, o sea, inicialmente las ciencias tratan de resolver problemas sociales, problemas humanos, tanto ingeniería, química, biología, medicina, arquitectura, diseño, derecho, psicología, etcétera. Lo que tratan es de resolver problemas. Y a través de la investigación, por eso lo primero que se plantea el investigador es la pregunta problematizadora, que a veces escuchamos al profesor de investigación hablar de pregunta problematizadora y no entendemos. Y nos dice qué carreta eso de pregunta, problema, de objetivo general, de objetivos específicos, justificación, metodología, marco teórico, esa es la formalización de la investigación. Pero una cosa es la presentación formal de la investigación y otra cosa es el proceso de investigación, que es algo práctico. Investigar es algo práctico porque investigar es buscar. Investigar es buscar. Parte de una hipótesis que puede ser intuitiva, pero el método tiene que ser racional. Y no solamente tiene que ser racional, sino que tiene que ser ético. Entonces, hoy, por ejemplo, les planteo este ejemplo, si quieren, vamos pasando la diapositiva.
En el caso de las herramientas de inteligencia artificial y en el caso de la neurociencia, el desarrollo de la neurociencia y las herramientas de inteligencia artificial, hay una preocupación a nivel internacional. La Unión Europea, la ONU, la UNESCO, la OCDE, muchos estados, el mismo Estados Unidos, Japón, todos los países europeos se están planteando la pregunta: ¿qué hacemos con las herramientas de inteligencia artificial? ¿Qué hacemos con esto que puede generar sesgos ideológicos, que puede vulnerar la privacidad, que puede atentar contra la libertad del ser humano, contra el libre desarrollo de la personalidad, contra la intimidad, etcétera, 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 que puede usurpar la identidad de una persona? El año pasado, no sé si se dieron cuenta, una inteligencia artificial produjo una canción imitando a Bad Bunny y el artista salió enojado en las redes sociales diciendo: yo no soy ese, porque estaba llenando de likes y no era él. Todo el mundo pensaba que era él, incluso era Bad Bunny mejorado, y él estaba pues curioso porque decía: ese no soy yo, alguien me imitó, y ni siquiera fue un imitador humano, fue una herramienta de inteligencia artificial que, manipulada por un algoritmo, precisamente produjo una canción imitándolo. Y entonces ahí vienen desafíos para temas de derechos de autor, y ahí vienen desafíos para casi que todas las ciencias, desafíos que tienen que ver con los trabajos, porque las herramientas de inteligencia artificial van a desplazar mano de obra. ¿Cuál mano de obra va a quedar desplazada? Pues la que no se adecue a las herramientas de inteligencia artificial. A futuro, las herramientas de inteligencia artificial van a reemplazar la ofimática tradicional que tenemos hasta ahora. En las empresas, a ustedes los jóvenes, en una entrevista de trabajo ya no les van a preguntar si domina PowerPoint, Word y Excel. Ahora les van a preguntar cuáles son las herramientas de inteligencia artificial que dominan. Porque resulta que hoy hay herramientas de inteligencia artificial mucho más potentes, mucho más eficaces y eficientes que PowerPoint, que Word y que Excel. Entonces ese es uno de los desafíos. Ahora, la pregunta es: ¿hasta dónde pueden llegar esas herramientas de inteligencia artificial? Lo mismo en el caso de la neurociencia y el neuroderecho. ¿Será que hay que ponerle límites a la ciencia y a la investigación? Bueno, la ciencia, dice Mario Bunge, ahorita les explicaba, es un conjunto de conocimientos metódicamente adquiridos y sistemáticamente relacionados. ¿Y qué rol cumple la investigación o qué relación tiene la investigación con la ciencia? Pues ya lo decía, que la investigación es lo que hace que la ciencia avance, que la ciencia se desarrolle, que la ciencia no se estanque. ¿Y por qué es importante que la ciencia avance a través de la investigación, a través de los procesos de investigación? ¿Por qué es importante que la psicología avance, que el trabajo social, que la medicina, que la arquitectura, que el diseño, que el derecho, etcétera, la ingeniería, todas las ciencias avancen, que no se estanquen? Porque las necesidades humanas y los problemas humanos siempre se mueven, siempre son novedosos. El avance de la sociedad, el avance, la evolución de las dinámicas sociales, económicas, sociales, culturales, científicas incluso, hace que la ciencia tenga que estar en la vanguardia. ¿Y de qué manera puede la ciencia estar en la vanguardia? Precisamente tratando de resolver esos problemas y satisfacer esas necesidades nuevas, adquiriendo nuevos conocimientos que requiere la sociedad en cada momento, en cada época. Y ello no es posible si no es a través de la investigación. Eso es lo que hace la investigación. Esa es la gran tarea y esa es la gran labor. Ahora, volvemos al punto, por favor, si quieren, vamos avanzando en la presentación. Volvemos al punto de, entonces, ¿para qué sirve la investigación? ¿Podrían existir las ciencias del conocimiento si no existiera la investigación? ¿De dónde surge la investigación? ¿Por qué investigamos y para qué investigamos? ¿Quién investiga? ¿Qué se investiga? ¿Qué relación tiene la investigación con el conocimiento y las ciencias? ¿Pueden haber investigaciones éticamente incorrectas, moralmente incorrectas? Claro. Yo solamente les pongo como ejemplo las investigaciones del médico nazi, conocido como el ángel de la muerte, de Mengele. ¿Cierto? Un médico que investigaba solo por morbo, investigaba y estudiaba a los gemelos solamente porque quería saber que si los gemelos sentían lo mismo o no. Y entonces los torturaba para ver cuál sentía más dolor. Los hermanitos gemelos, por ejemplo. Investigaba, le cambiaba el color de los ojos a las personas para ver qué pasaba en ese cambio de los ojos, por puro morbo. No estaba satisfaciendo una necesidad social, no estaba resolviendo un problema y tampoco estaba adquiriendo por lo menos un conocimiento útil, porque además el conocimiento que genera la ciencia y que debe perseguir a través de la investigación debe ser un conocimiento útil, pero no útil a los caprichos de un solo sujeto, no útil a los caprichos de un régimen, útil a la sociedad, a la comunidad. En el medioevo, por ejemplo, se tenía sospecha de que una persona era hereje, que era bruja,
de que era apóstata, y entonces de inmediato, sin hacer una investigación, se sospechaba y por sospecha se mataba, se condenaba a la tortura y confesaba y tenía que confesar, etcétera, 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 sin haber un proceso de investigación, por ejemplo, sin verificar esa hipótesis. A Giordano Bruno la iglesia en el medioevo lo quemó porque dijo algo que hoy está plenamente probado, que el universo es infinito, por esa idea, porque la iglesia en el medioevo consideraba que el único ser infinito era Dios, que no tiene principio ni tiene fin, que el universo tenía principio y fin, y de eso nos habla el Génesis y el Apocalipsis. El Génesis habla del principio del universo y el Apocalipsis nos habla del fin. Entonces fue catalogado como hereje, como apóstata, etc. Obviamente había científicos, obviamente había investigadores, pero por encima de esa investigación había un régimen de poder, había un régimen político. Lastimosamente, y ese sería otro tema, a veces también la ciencia se pone al servicio de los regímenes políticos, de la política, lastimosamente. Hay filósofos que hablan mucho de eso, el político y el científico, por ejemplo, en el caso de Max Weber. Michel Foucault dice, los juegos de poder están al servicio, perdón, los juegos del saber a veces se ponen al servicio de los juegos del poder, pero esa no debe ser la regla general, ni ese debe ser el régimen moral o la hoja de ruta moral, porque al contrario, las ciencias y los saberes deben resolver problemas sociales, deben ser probables, deben satisfacer necesidades comunes, necesidades reales, y no necesidades de los caprichos del régimen nazi, como en su momento con el médico Mengele, o necesidades de la Iglesia Católica en su momento inquisidora. Hoy en día no, el Papa pidió perdón por ello, el Papa Juan Pablo II, estamos ya en otro régimen, ¿cierto? Tampoco podemos hacer juicios anacrónicos. No estoy hablando de la Iglesia hoy, estoy hablando de un contexto histórico que el mismo Papa Juan Pablo reconoció y pidió perdón al mundo por esos errores o por esos pecados históricos, que así lo llamó él, pecados históricos de la Iglesia. Porque se juzgaba sin hacer una investigación, una pesquisa racional, precisamente porque estaba incluso prohibido investigar en el medioevo, por eso la época medieval se le llamó como la época oscurantista. ¿Será que todos los objetivos que se plantea una comunidad científica son loables desde el punto de vista ético-moral? ¿Hasta qué punto, cuáles son los límites que debe tener la ciencia y la investigación dentro de esas ciencias? Pasamos por eso, digamos que las ciencias y la investigación tienen unos pasos. Básicamente, primer paso del investigador para hacer una investigación, plantear el objetivo de la investigación. Y en ese planteamiento del objetivo de la investigación pueden haber objetivos éticos, pueden haber objetivos no éticos. ¿Cierto? Sí. ¿Hola? ¿Alguien va a comentar algo? No, profe, creo que se le activó el chat, pero si quieres continuar. Perfecto, gracias. Entonces, en los objetivos de la investigación, el investigador puede plantearse objetivos éticos, moralmente correctos, o objetivos moralmente incorrectos. Yo puedo plantear un objetivo desde el poder, precisamente desde un poder político. Un partido político, por ejemplo, de un Estado, podría investigar o contratar científicos, incluso un grupo de investigadores que establezca, que determine de qué manera pueden manipular las elecciones a través de las redes sociales, de qué manera se pueden manipular las encuestas, de qué manera pueden incidir en el voto de los ciudadanos. Obviamente ese objetivo ya es moralmente incorrecto, ya ese objetivo se sale, digamos, de las líneas o de los límites éticos y de las líneas rojas que la investigación debe tener y que la ciencia desarrollar. Otra cosa es que yo me plantee un proyecto de investigación para establecer o determinar hasta qué punto puede ser, podemos utilizar herramientas de la inteligencia artificial para incrementar nuestra efectividad en el trabajo. ¿Sí? Si yo soy psicólogo, si yo soy abogado, si yo soy médico, ingeniero o arquitecto, yo podría plantear una investigación. Y de hecho hoy recibí en la Facultad de Derecho una investigación, a un proyecto de investigación, un proyecto de grado que tiene como pregunta problema y como objetivo identificar los límites éticos de la inteligencia artificial en la aplicación del derecho. Es decir, hasta qué punto un juez, aquí hubo una sentencia, la sentencia T323 del 2024, hace 15, 20 días nomás, está una sentencia muy nueva, donde la Corte Constitucional se pronunció a través, o acerca mejor,
del uso de las herramientas de inteligencia artificial por parte de los jueces a la hora de fallar. Porque resulta que hace año y medio, cuando entró pues en todo este auge la inteligencia artificial generativa o la inteligencia artificial fuerte que llaman a través del ChatGPT, después vino Copilot y después Gemini, etcétera, etcétera, pues entonces se presentaron riesgos y los jueces creativos, como en todos los campos hay personas creativas, un juez recibió una acción de tutela de un muchacho con una cierta discapacidad que pedía a la EPS una gratuidad en un tratamiento médico. Él no tenía cómo pagar o tenía el copago, asumir el copago de un tratamiento, de una cirugía. La EPS se lo negaba, le exigía ese copago. El muchacho estaba en una acción de tutela, pues a través de su representante legal, era un menor de edad, y el juez, al resolverlo, el juez de tutela que recibió el caso le preguntó al ChatGPT si ese muchacho tenía razón o no, tenía derecho o no al reconocimiento de ese derecho a la exoneración del copago por parte de la EPS. El ChatGPT le respondió al juez que en efecto el muchacho tenía derecho y que por lo tanto tenía que ser exonerado del copago. Pues entonces enseguida el juez le preguntó que cuál era el fundamento, que le diera precedente judicial, que cuáles eran las normas que respaldaban esa decisión, y en efecto el ChatGPT le dio la respuesta. Y el juez cortó y pegó en la sentencia esa respuesta del ChatGPT. Pero mire lo que hizo el juez, que el caso es muy interesante, que tiene que ver precisamente con la ética. Ahorita hablamos de la investigación forense, ¿cierto? Y el juez hace investigación forense todos los días. Un juez para resolver si un despido es justo o injusto, si hay infidelidad o no hay infidelidad, y por tanto hay que declarar el divorcio o no, para resolver si una persona es culpable o no, si hay lugar a proteger un derecho fundamental o no, pues tiene que resolver, precisamente tiene que buscar, tiene que investigar, hallar a través de los medios de prueba si hay lugar o no. En este caso, el juez citó la herramienta de inteligencia artificial. Él no dijo yo fallo así porque sí, sino que dijo, mire, esta es la decisión del ChatGPT. Él me dice que ese muchacho sí tiene derecho, pero además él primero estaba citando la fuente, que eso ya es un elemento importante en investigación. De hecho es un elemento ético. Cuando usted cita, usted no puede decir que es suya la información que no es suya, ¿cierto? Usted no puede dar como cierta, y en eso los profesores nos echan mucha carreta y mucha cantadeta, que cite la fuente, que las normas APA, que las normas APA, que las normas APA, precisamente para evitar que usted tome ideas de otro como si fueran suyas. El juez respetó los derechos de autor. Y el juez dijo, esta idea no es mía, es una idea del ChatGPT, pero más allá de eso, el juez también dijo, mire, yo no solamente me quedé en la respuesta del ChatGPT, yo fui más allá y verifiqué que las fuentes de la información que me diera el ChatGPT, o sea, el fundamento normativo para que este muchacho tuviera razón o no, de verdad existieran. Entonces, el ChatGPT le dio una sentencia de la Corte Constitucional donde a personas que le había pasado casos similares, la Corte le había reconocido el derecho. Entonces, el juez verificó la fuente. Y eso fue lo que salvó al juez de una sanción disciplinaria. ¿Por qué? Porque la EPS, que perdió en primera instancia, el juez obviamente le dio la razón al joven, al accionante, la EPS apeló, impugnó la decisión, esa apelación llegó a la Corte Constitucional, la Corte Constitucional, que es el máximo órgano en Colombia en materia de decisiones judiciales, resolvió el caso, y precisamente para resolver si esa pesquisa del juez, esa decisión, estaba bien o no, estaba ajustada a derecho, era correcta o no, precisamente se refirió a si el juez primero citó la fuente, segundo si verificó la fuente, y en efecto el juez verificó que la información que le estaba dando el ChatGPT era información correcta. Distinto hubiera sido que el juez simplemente hubiera citado a ciegas, sin hacer un juicio crítico, esas sentencias o esas normas que el ChatGPT le había arrojado como fundamento para tomar su decisión. Eso ya es, digamos que, ética en la publicación de los resultados de la investigación y en la metodología. Hay, digamos, aspectos éticos en cuanto a la definición del objetivo, la finalidad de la investigación. Hay aspectos éticos también en cuanto al método que se utiliza para llegar a la información, y, por supuesto, también hay aspectos éticos que tienen que ver con la recolección de la información. Si yo voy a hacer una encuesta, si yo voy a hacer una entrevista, yo no puedo hacer una entrevista en privado, yo no puedo tomar una entrevista a una persona sin decirle, sin comunicarle, sin informarle, primero, que le estoy haciendo la entrevista, segundo, que esa entrevista va a ser publicada, tercero, que esa entrevista va a ser utilizada para un proyecto de investigación, etcétera, etcétera. Eso se llama consentimiento informado. Hoy en las universidades, por ejemplo, existen comités de bioética, y no solamente en temas de investigación que atañen con los humanos, que pueda vulnerar derechos fundamentales como la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad, sino también investigaciones que tienen que ver con los animales y con los vegetales.
Hoy el derecho de los animales también ha avanzado porque ya en el enfoque biocéntrico no se busca solamente proteger la vida humana y la salud humana, sino la vida y la salud animal, la vida y la salud vegetal y la vida y la salud en todas sus manifestaciones. Entonces, la ética atraviesa todas las etapas de la investigación. La formulación del problema, no todas las preguntas que se formulan son éticamente correctas, la formulación del objetivo, el planteamiento del objetivo, pero también el manejo de la información, la búsqueda de la información, una encuesta, por supuesto, también tiene que respetar la ley de Habeas Data, derechos de privacidad, el derecho a la privacidad. Por tanto, esa encuesta también tiene que expresar que es para un trabajo de investigación y el investigador debe declarar además pues, que esos datos sensibles, información íntima de los encuestados no va a ser utilizada, no va a ser publicada, o por lo menos no va a ser publicada de manera que vulnere la ley de Habeas Data en Colombia. Y por supuesto también la manera de citar, que es otra etapa de la investigación. El investigador tiene que citar las fuentes de dónde sacó la información, es otro elemento ético en la investigación. Yo no puedo, les decía ahorita, yo no puedo simplemente citar ideas como si fueran mías sabiendo que es de otro, incluso si las ideas hoy las produce la inteligencia artificial. Copilot, ChatGPT, Gemini, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso en ese caso, yo tendría que citar esa información. Incluso la misma inteligencia artificial, cuando usted le dice cómo la cita, ella te da la manera de citarla. Usted le dice, le pide la información, le hace la consulta, le da el prompt, lo que llaman el prompt, y luego le pide que le dé la cita o la referencia, y ella te da la cita y la referencia, que son dos cosas distintas. Usted le pide que le dé la cita o la referencia en normas MLA, en normas Michigan, en normas APA séptima edición, y ella misma te la da. O sea, te hace más fácil incluso el trabajo, pero eso es lo ético, ¿cierto? La transparencia. Luego, en la publicación de los resultados, pues también tiene que haber un trabajo ético, porque no se puede publicar todos los resultados de la investigación. Todos los resultados de la investigación, si yo colateralmente en la investigación encontré la comisión de un delito, pues yo no puedo, es un delito que se comete, por ejemplo, con un menor de edad. No podría publicar esa información porque sería revictimizar a la víctima, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué relación existe y debe existir entonces entre las ciencias humanas, dentro de las cuales está la ética, con las ciencias aplicadas como por ejemplo la medicina, la enfermería, la biología, la química, entre otras? Pues que las ciencias humanas, en este caso, en materia de ética, está siempre ahí tratando de poner límites. Ahorita les hablaba del mito de Dédalo de Ícaro. La ciencia siempre quiere volar, la tecnología, hoy que hablamos de tecnologías disruptivas, precisamente las herramientas de inteligencia artificial que van a una velocidad exponencial, y la ética tiene que estar ahí de alguna manera poniendo límites, porque la ciencia quiere volar como Ícaro, pero la ética tiene que fungir como Dédalo, tratar de poner límites a ese vuelo o a esas alas que tienen las ciencias y las tecnologías hoy, sobre todo las tecnologías disruptivas. Pasamos porfa para ir ya cerrando. Pasamos la siguiente porfa. Bueno, la ética básicamente, ¿qué es? Ya hablamos de la investigación, ahorita un poquito de la ética. La ética es la ciencia del correcto pensar, del correcto obrar, del correcto hablar, de las acciones, de la conducta. Tiene por objeto de estudio eso, la conducta y el comportamiento humano. ¿Y el objetivo cuál es? Determinar qué es bueno y qué es malo. Aplicada la ética al tema de la investigación, si quiere vamos pasando por favor, pues básicamente lo que se plantea es también hasta qué punto una investigación es moralmente correcta o hasta qué punto la investigación es moralmente incorrecta. Miren, en el marco del biocentrismo, como les digo, hoy las investigaciones tienen que tener límites, no solamente aquellas investigaciones que tienen que ver con humanos, como en la medicina, como en la biología, como en la química, si se quiere, por ejemplo, descubrir o desarrollar una vacuna contra el COVID-19, vacuna contra la malaria, ahí se hace, en ese proceso se tiene que hacer un desarrollo investigativo. Para desarrollar las vacunas contra el COVID-19, la medicina, la biología y la química tuvieron que integrarse a través de un trabajo interdisciplinario y transdisciplinario para encontrar esa fórmula que resolviera o tratara de resolver ese problema que se presentaba, pues que era un virus básicamente generalizado que estaba afectando a la población. Para llegar allá tuvieron que utilizar un método científico, tuvieron que desarrollar unos pasos, plantearse una hipótesis, etcétera, pero en la metodología tuvieron que hacer precisamente experimentación. Y la experimentación antes de ser en humanos fue en animales, antes de ser en humanos.
¿Por qué? Porque hay que probar las vacunas antes de aplicarlas a la sociedad, a la comunidad en general. Y entonces ahí vienen los límites éticos también. ¿A qué tipo de personas le aplicamos las vacunas como prueba? Primero se aplicaban a las personas que estaban presas, a los indígenas, a los negros, etcétera, etcétera, etcétera. A la gente que se consideraba la gente piltrafa de la sociedad, porque nuestra cultura occidental, también hay que decirlo, ha sido una cultura clasista, racista y machista. Ha considerado que hay grupos de personas que son más importantes que otras. Es mejor ser blanco que negro, es mejor ser rico que pobre, es mejor ser hombre que mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos sesgos ideológicos hoy incluso también lo reproduce la inteligencia artificial. Hemos heredado ese clasismo, racismo y machismo desde Grecia, desde Roma, hasta nuestros días, pasando incluso por la modernidad. Entonces, la ética en ese caso tiene que poner límite también precisamente a esos sesgos ideológicos. ¿A quién vamos a aplicar en primer lugar las vacunas? A los presos, vamos a ir a las cárceles a probar, porque si se muere, pues se murió un preso, ya estaba condenado a 50 años. A los ancianos, a los enfermos, pues si se muere un viejito, de todas maneras iba a morir. A los enfermos, pues ya se iba a morir, etcétera. ¿A quién le aplicamos la vacuna? El criterio ya no es que sea negro, que sea anciano, que sea indígena, que esté preso. El criterio es el consentimiento informado, la transparencia. ¿Quiénes quieren participar en esta investigación? ¿Quiénes voluntariamente? ¿Cierto? Y eso ha costado a lo largo de la historia de la humanidad. Eso no ha sido tan sencillo. Eso ha costado y ha costado mucho, porque ahí viene precisamente el elemento ético. Yo no puedo ir con mentiras o con engaños aplicar una vacuna a prueba en una cárcel a personas que ni siquiera tienen conocimiento que se les va a aplicar una vacuna, es un ensayo, es una prueba y que esa vacuna les puede causar la muerte o que les puede causar efectos secundarios, traumas, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los límites éticos de la investigación y lo estamos planteando en una ciencia aplicada como la medicina. Pero eso aplica también, por ejemplo, en el derecho, en la psicología, o sea, en todas las ciencias. De alguna manera, el método que se aplique, el método para recoger la información, para verificar la hipótesis, tiene que ser un método, obviamente, correctamente ético. Vamos pasando, ya les hablaba del enfoque biocéntrico. Hoy no se busca solo de proteger la vida humana y la salud humana, sino la vida y la salud animal y la vida y la salud vegetal. Aristóteles hace 2500 años, en el siglo V a.C., dijo algo que en Colombia apenas llegamos a descubrir en el año 2017 con la ley 1774, en el año 2016 con la ley 1774 del 2016, precisamente, que los animales son seres sintientes. Aristóteles ya lo había reconocido hace 2500 años. En un libro que se llama De Anima, Aristóteles clasificó las almas en tres: alma vegetativa, alma sensitiva y alma racional. Alma vegetativa, la que tienen las plantas; alma sensitiva, la que tienen los animales; y alma racional, la que tenemos nosotros. Si los animales y las plantas también tienen alma, pues también hay un compromiso y una responsabilidad ética del hombre en materia de investigación con animales. Y hoy hay protocolos a nivel internacional que buscan proteger los animales, las plantas, los bosques, los páramos, los ríos. No sé si en Colombia, no sé si saben, pero en Colombia hay sentencias ya de las altas cortes, Corte Suprema, Corte Constitucional, Consejo de Estado, que reconoce al río Atrato y a muchos ríos más como sujetos de derecho, que reconoce los animales como seres sintientes y habla de la dignidad humana, que reconoce los bosques y los páramos, como por ejemplo el páramo de Santurbán, como sujeto de derechos de especial protección, y por eso precisamente cuando se hacen investigaciones hoy que afecten la naturaleza en general, esas investigaciones tienen que tener límites éticos. Se requiere de un respeto, de una moral, no solamente con los seres humanos, en el tratamiento de las investigaciones con los seres humanos, sino también con los animales y por supuesto con los vegetales. Por eso yo me atrevo a parodiar a Kant. Kant decía: actúa de tal manera que tu manera de actuar trate siempre a la persona de los demás como un fin en sí mismo y nunca un medio. Yo amplío ese espectro, ese imperativo categórico kantiano y planteo: actúa de tal manera que tu manera de actuar trate siempre a la naturaleza y al medio ambiente en general como un fin en sí mismo y no como un medio. Ese es el concepto de dignidad, pero ya la dignidad no es solamente dignidad humana. Hoy hablamos de dignidad animal, de dignidad vegetal, de dignidad de la naturaleza. Uno de los grandes problemas mundiales es precisamente la contaminación, el descongelamiento de los glaciales. Todo el tema ambiental es problema y es foco de problemas. Hoy una de las preocupaciones de la ONU, de la OCDE, del Parlamento Europeo, de los grandes organismos, de los grandes estados, de las potencias incluso, es cómo desarrollar una economía que sea amigable con la naturaleza. Cómo equilibrar dos principios importantes: por un lado la protección de la naturaleza versus el desarrollo económico. Cómo desarrollar una economía
sin vulnerar los derechos de los animales, de las plantas, de los vegetales, por supuesto de los humanos. ¿Quién necesita más de quién? ¿El hombre de los animales y las plantas o las plantas y los animales de nosotros? Si nos vamos al extremo, nosotros necesitamos más de ellos que ellos de nosotros. Nosotros necesitamos más de la naturaleza. Por eso hoy el tema ambiental es uno de los grandes problemas que se plantea en materia de investigación y en materia de la ciencia, y implica la interacción de varias ciencias o disciplinas. Es un problema inter y transdisciplinario. Los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, tal vez ustedes han escuchado hablar de ellos, en la Agenda 2030, que ya hoy en día se plantea extenderla al 2050, que se plantearon los 190 y pico países que componen la ONU en el año 2015, a 15 años, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen focos de problemas de investigación. La inequidad en el mundo, las drogas, la corrupción, la miseria, el hambre, la contaminación ambiental, y se le escapó uno, obviamente que estamos en el año 2015. El uso de las herramientas de inteligencia artificial y la neurociencia no están incluidos en los ODS. Pero hoy, Rafael Yuste, por ejemplo, en el proyecto BRAIN, plantea 5 neuroderechos. Hay que ponerle límite a los desarrollos de la neurociencia también, porque a través de los desarrollos de neurociencia, a través de la interacción cerebro-computadora, se pueden vulnerar derechos a la intimidad personal, se pueden vulnerar derechos como a la equidad, el acceso igualitario a los servicios médicos, a los servicios de salud, y 3 más, porque son 5, que Rafael Yuste, como cito, les dejo la investigación, en internet pueden buscar Rafael Yuste, Proyecto BRAIN, es el director del Proyecto BRAIN. El Proyecto BRAIN fue una investigación, un propósito de investigación muy importante, macro, que todavía se está desarrollando, que en el 2015 el gobierno de Estados Unidos, bajo la presidencia del presidente Barack Obama, se propuso, se planteó con la finalidad muy ética, muy loable, de solucionar patologías médicas que tienen que ver con enfermedades mentales. A propósito de esta semana que estábamos celebrando el Día del Suicidio, contra el suicidio, precisamente porque hay enfermedades mentales que también los médicos llaman enfermedades silenciosas, y que los médicos todo a lo largo de la historia habían desarrollado la medicina o la han desarrollado para tratar de resolver problemas que tienen que ver con el cuerpo. Pero ahora las enfermedades mentales habían sido relegadas, y a partir del proyecto BRAIN, para Obama, y hoy en día se han unido muchos otros países, hay proyectos BRAIN regados por todo el mundo, se han planteado solucionar problemas a patologías como la esquizofrenia, como el síndrome de Down, trastorno autista, etcétera, etcétera, y nacieron, por ejemplo, los cyborg, a través de la integración cerebro-computadora, neurociencia, neurotransmisores, etcétera, etcétera. Una persona con esquizofrenia puede ser hoy en día una persona transformada y puede vivir lograr una vida más o menos digna, y eso que apenas vamos empezando con el proyecto BRAIN. Hoy en día una persona ciega puede ver a través de desarrollo neurocientífico. Una persona que no ve o que ve blanco y negro, como por ejemplo Neil Harbinson, que si no lo conocen les recomiendo que busquen videos de él, hay entrevistas de él. Neil Harbinson, que fue el primer hombre cyborg, integró en su cerebro una antena dentro de su cerebro, instalada dentro de su cerebro, que hace parte, es decir, órgano, máquina, hace parte ya de su ser como tal, de su fisionomía y de su fisiología, y él tenía una enfermedad cromosomática que no le permitía ver los colores, y a través de esa antena él puede escuchar los colores. Pero no solamente se puede escuchar los colores, sino que puede percibir los sonidos de la NASA, del firmamento, del ultramar, etcétera, etcétera, etcétera. Los percibe a través de sonidos y los traduce a través de colores. Eso es la integración o lo que permite la neurociencia hoy. Y hay muchos otros ya. Neil Harbinson no es el único, se llaman movimientos cyborg, ya plantean incluso reconocimiento de derechos, porque hacia allá vamos. Entonces, claro, el proyecto BRAIN tiene finalidades muy loables, espectaculares. Hombre, que una persona con esquizofrenia se cure, que una persona con trastorno autista, con síndrome de Down, que una persona ciega pueda ver, o que una persona que no tenga pies, que pierda con prótesis pueda recuperarlo, como de hecho ya lo estamos viendo. Pues hombre, son finalidades muy loables. Pero dice Rafael Yuste, el director del proyecto BRAIN original de Estados Unidos, que todavía lo sigue siendo, él dice hay que ponerle límites, porque también la ciencia es neutra. La ciencia tiene, digamos, finalidades muy éticas, muy loables inicialmente, sobre todo la medicina, ha estado todo el mundo, todo el tiempo, toda la historia ayudando a la humanidad, pero también se puede utilizar para mal. Obviamente hay que ponerle límites. Él dice, los médicos tenemos un límite. Él es médico, obviamente neurocientífico, neurólogo, pero es médico.
Y entonces él dice, el juramento hipocrático es un límite que desde la ética los médicos nos planteamos. Pero ¿será que es suficiente el juramento hipocrático? ¿Será que habría que crear hoy un juramento, una especie de juramento hipocrático para los ingenieros que hacen algoritmos de inteligencia artificial? O para los programadores que funcionan y que programan y que utilizan datos de las personas, que esos datos se convierten en información y que con esos prompts con los algoritmos pueden generar sesgos ideológicos, generar inequidades, vulnerar la privacidad de las personas, como por ejemplo herramientas de inteligencia artificial de reconocimiento facial que tienen sesgos ideológicos y a las personas de color las clasifica y en los aeropuertos las hace que se les exige un mayor control. Por ejemplo, en China ya se han presentado casos porque vienen, digamos que programadas con esos sesgos ideológicos que la sociedad tiene. Entonces ahí Rafael Yuste dice, hay que ponerle 5 límites y él los llama los 5 neuroderechos. Les dejo la inquietud para que investiguen un poquito los 5 neuroderechos. Tengo para decirles que Chile, aquí en Latinoamérica, fue el primer país que ya acogió dentro de su constitución política los 5 neuroderechos de Rafael Yuste. Invito a Rafael Yuste, es el director del proyecto BRAIN, venga, enséñenos qué es eso, qué son los 5 neuroderechos, cómo los podemos integrar a nuestra constitución política, porque es un riesgo que tiene el uso de las herramientas de neurociencia y entonces, además, que está integrado a la inteligencia artificial. Y entonces vino Rafael Yuste, los capacitó y fue la primera constitución del mundo que integró los 5 neuroderechos que propone Rafael Yuste. Hoy a nivel internacional la Unión Europea a través del Parlamento Europeo ya tiene un borrador de ley para limitar las herramientas de inteligencia artificial, para ponerle límite normativo para regularlo. Y lo primero que hace la ley es desarrollar 4 niveles de riesgo en materia de herramientas de inteligencia artificial. Dice, hay unas herramientas de inteligencia artificial que no tienen ningún riesgo para la salud, para la humanidad, para los derechos humanos. Por ejemplo, tienen un nivel de riesgo bajo o incluso nulo, así lo llama la ley de inteligencia artificial del marco europeo. Entonces dice, por ejemplo, estas herramientas que identifican tus gustos. Cuando usted entra a YouTube y busca determinadas canciones y es constante, entonces la próxima vez que entra, esa herramienta de inteligencia artificial ya conoce sus gustos y entonces le recomienda esas búsquedas anteriores que usted hizo. Eso es Machine Learning, una inteligencia que aprende de usted, que aprende de la información que le da y utiliza esa información para sectorizar, ¿cierto? Y para segmentar y para ofrecerle productos. Si usted busca celulares, han visto, o busca un producto, después que entra le ofrecen de eso porque eso es aplicación de la inteligencia artificial, eso se llama neuromarketing, inteligencia artificial aplicada o integrada a la neurociencia, al neuroderecho. Hasta ahí no hay manipulación, usted elige libremente si compra o no compra, pero están haciendo una oferta. Netflix utiliza herramientas de inteligencia artificial. Esta película es 98% para usted, esta es 97% para usted, 96%. ¿Cómo se dio cuenta Netflix que a usted le gustan las películas románticas o las películas de acción o de ciencia ficción? Con una herramienta de inteligencia artificial que está programada para aprender de usted, eso se llama Machine Learning. Entonces esa herramienta no es perjudicial, ¿cierto? Tiene un nivel de riesgo, digamos, bajo, nulo, no hay necesidad de prohibirla, porque la norma permite, prohíbe, ordena. La norma regula, no siempre que la gente cree que derecho es sinónimo de prohibición, ¿no? La regla general es que está permitido comer, permitido jugar, permitido estudiar. También con las herramientas de inteligencia artificial y la neurociencia, la regla general es que está permitida su aplicación. Ahorita les cuento una anécdota ya para ir culminando. Pero, claro, hay otros niveles que ya no son riesgo bajo o riesgo nulo, sino que son riesgo medio, y hay otros que son riesgo alto, y hay otros que son riesgo no tolerable. Ejemplo, drones autodirigidos. Hoy las grandes guerras, Israel está produciendo drones autodirigidos con herramienta de inteligencia artificial. Lo que se llama inteligencia artificial generalizada, inteligencia artificial fuerte, que es el gran peligro y la gran preocupación de la humanidad hoy, empezando por los mismos productores y desarrolladores de inteligencia artificial como Elon Musk. El mismo se plantea OpenAI. ¿Qué significa OpenAI? Inteligencia abierta, open, abierto. Nació como una ONG, para que todo el mundo tuviera acceso, para que inicialmente era loable. Después se dieron cuenta que era tanta la magnitud de lo que podía hacer, no sabía Elon Musk cuando la creó todo lo que podía llegar a ser. ¿Por qué? Porque como la inteligencia artificial se va retroalimentando, ¿sí? Se llama Machine Learning, va aprendiendo, ella misma va aprendiendo, y luego Deep Learning,
¿sí? Se va automatizando y es capaz de crear, y es capaz de traducir, y es capaz de hacer operaciones matemáticas, lógicas, lo que quiera, definir, distinguir y extraer. Operaciones mentales que nosotros hacemos todos los días, la inteligencia artificial la hace más rápido, de manera más eficaz, escribe un poema, una canción, lo que quieran, de manera más eficiente y más rápida que cualquier ser humano. Ellos no creían, en el momento en que la crearon, y Elon Musk en muchas entrevistas lo ha dicho, ellos no creían que OpenAI iba a llegar hasta allá a través del ChatGPT. Y por eso él mismo ha salido a decir, hay que limitar. Venga, suspendamos los 3 meses, por lo menos, para mirar a ver cómo regulamos esto. Porque la inteligencia artificial generalizada, la inteligencia artificial fuerte, es de las inteligencias artificiales que puede generar una autodestrucción del ser humano. Digo autodestrucción porque las herramientas de inteligencia artificial, ¿quién las creó? Pues obviamente el ser humano. Y ese es uno de los riesgos, eso ya no es ciencia ficción, eso ya no solamente está en las películas, es un riesgo ya latente, es un riesgo ya probable, porque las herramientas de inteligencia artificial tienen unos grados: inteligencia artificial débil, inteligencia artificial machine learning, deep learning y la inteligencia artificial generalizada que se automatiza y puede llegar a irse incluso en contra del mismo ser humano, desobedecer las órdenes. Por eso otro de los límites que trata de poner, los límites éticos que trata de poner la Unión, el borrador de la ley del marco europeo a la inteligencia artificial, es que siempre las herramientas de inteligencia artificial tengan un ser humano que las controle, que siempre haya un responsable, porque venga, si hay una inteligencia artificial que habla en nombre de otra persona, usurpa la identidad. Creo que hace como 8 días, 15 días, una herramienta de inteligencia artificial usurpó la identidad de la primera dama de Colombia, la señora Verónica Alcocer, y salió un video hablando en términos políticos, produciendo unas ideas políticas, y ella tuvo que salir a desmentirlas. No, no soy yo, eso fue una imitación, una usurpación de mi identidad que hicieron a través de una inteligencia artificial. Miren el riesgo que eso puede tener, las decisiones que pueden llegar, o las consecuencias políticas, jurídicas, económicas que pueden llegar a tener. Hay personajes que tienen un poder decisorio, un poder de influir en los demás. Ya les hablaba ahorita el ejemplo de Bad Bunny, que el año pasado una inteligencia artificial imitó su voz, usurpó su identidad, cantó mejor que él. Bueno, cualquiera lo haría, mentiras, pero él tuvo que salir a desmentir, salió enojado. Ese no soy yo, esa no es mi voz. Pero ¿cómo así? Hay alguien que está facturando por mí. Porque eso fue rapidito, que reproducciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí dice, hay un desafío para la ética desde el punto de vista de los derechos de autor. ¿Qué pasa si yo le digo al ChatGPT, a Copilot o a Gemini que me produzca una imagen, y yo esa imagen la utilizo y es un logo ganador y empieza a generar dinero, o es una música, por ejemplo, se convierte en la letra de una canción y esa canción es ganadora? Bueno, ¿y ahí quién es el autor de la canción? Es la inteligencia artificial, esa es la empresa de la inteligencia artificial, soy yo que le di el promo, la orden. Sin la orden no hubiera producido la canción, ¿cierto? Y sin la inteligencia artificial hay orden, pero tampoco hay canción. Esos son desafíos hoy, no solamente éticos, sino legales, que plantean los usos y las herramientas de la inteligencia artificial, que finalmente son problemas de bioética. Ya los problemas de la bioética no son solamente la eutanasia, el aborto, que son problemas que digamos que manidos, tradicionales, que ya no vamos a ser capaces de solucionar. Y en Colombia menos, que somos un país tan católico, apostólico y romano, yo también lo soy, pero a veces la ciencia tiene que apartarse un poquito de las concepciones religiosas, porque si no, no avanzaría. Que en Colombia, cuando se discute si al aborto o no, a la eutanasia o no, al matrimonio entre parejas del mismo sexo o no, pues salen las personas más tradicionales, más conservadoras, diciendo no, porque la vida viene de Dios y es un regalo de Dios, entonces no a la eutanasia, no al aborto, Dios nos creó hombre y mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso son eternos problemas de bioética. La bioética trata de resolver esos problemas a través de 4 principios. Pero hoy, insisto, los problemas de la bioética ya no son esos problemas clásicos de aborto, de eutanasia, de maternidad subrogada, alquiler del vientre. Hoy la inteligencia artificial, la neurociencia plantea unos nuevos problemas de la bioética. La investigación con animales, la investigación con humanos, con vegetales, y ahí la bioética ha desarrollado, digamos, 4 principios para que la persona que va a investigar, la persona que va a aplicar, un médico, etcétera, un ingeniero, a la hora de tomar una decisión, pueda utilizar estos principios y tomar la decisión más correcta desde el punto de vista ético. El principio de beneficencia, que dice obrar en función del mayor beneficio posible para el paciente. Formulación negativa de la beneficencia, es decir, ningún mal mayor. De 2 males, el mal menor, ¿cierto?
la no maleficencia, la autonomía, respetar la autonomía del otro. Por eso cuando usted va a una cita odontológica, el odontólogo ya te hace firmar el consentimiento informado, ¿cierto? Que usted autoriza el tratamiento de datos también. Cuando va a un banco a sacar una tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, siempre consentimiento informado porque prima la autonomía de la voluntad, por lo menos desde la ética. Y el tema de la justicia, ¿quiénes pueden acceder a los medicamentos? Mire, uno de los problemas que Rafael Yuste advierte de la neurociencia es que puede generar inequidad. ¿Qué personas o qué familias que tengan una persona con un niño con síndrome de Down o con esquizofrenia, con trastorno autista, pueden acceder a un tratamiento neurocientífico para solucionar esa patología? Los que tengan dinero. Los que no tengan, no. Entonces dice Rafael Yuste, como estos medicamentos, como estas tecnologías científicas, pero también médicas, son caras, porque apenas están desarrollándose, apenas están implementando, seguramente más adelante van a ser más baratas a lo que se vayan masificando, pero por ahora, como su aplicación es tan reciente, obviamente es más cara. Cuando se sacó el primer celular, solamente los ricos tenían celular, porque obviamente la novedad genera eso, que haya escasez, y la escasez hace que el producto tenga un precio mayor. Cuando el producto se va masificando, obviamente baja el precio porque hay mayor oferta. Eso es un principio básico de la economía. Y eso pasa también con los servicios médicos, con los servicios de salud y en este caso con los servicios de la neurociencia. ¿Quiénes van a acceder a esos servicios? Si la demanda es mucha y la oferta es poca, obviamente el precio va a ser muy alto y entonces dice Rafael Yuste, se va a generar una desigualdad. Pero entonces va a generar un problema social porque las personas que no tienen cómo pagar el tratamiento médico al niño que nació ciego o al niño que nació sordo, mudo, o etcétera, o con esquizofrenia, con trastorno de síndrome de Down o autista, no tienen con qué pagar ese tratamiento y entonces van a instaurar una acción de tutela contra el Estado, contra la EPS, y entonces el sistema de salud va a tener que asumir esas consecuencias. Los Estados están preparados para eso, ¿sí? Bueno, yo creo que ahí podemos dar por terminado, no sé si está bien así. Yo creo que ya con Sí, esto... pero qué bueno. Entonces yo quiero rápidamente darle las palabras a dos personas que me la pidieron, a tres. Uno fue Gabriel, el otro fue Jairo y la otra Woody. Entonces primero vamos con Gabriel, que nos quería comentar algo, Gabriel. Bueno, buenas noches para todos. Primero que todo, darles las gracias por la invitación. Interesante ese tema y el abordaje de la investigación desde el punto de vista. Yo quería hacerle una pregunta y una aclaración al docente en relación a lo que decía la sentencia de la forma como el juez había utilizado la inteligencia artificial para dar ese concepto. Desde su punto de vista, ¿cuál es su opinión? La suya como persona. Para mí personalmente no debería utilizarse la inteligencia artificial para emitir conceptos, porque el derecho es como la medicina. Las leyes normalmente se van transformando, se van actualizando de acuerdo al cambio de la sociedad y al comportamiento humano. Entonces es obligación del profesional en derecho, en este caso el juez, que deba estar a la medida y estar retroalimentándose, porque si no, pues vamos a generar unos vacíos legales y si vamos a la realidad, pues se están formando cada día más nuevos abogados que se están formando con las nuevas tendencias legales y encontramos de pronto en el escenario de un juicio, de la defensa de un juicio o haciendo parte de un proceso con un fiscal, el juez va a estar de alguna manera retrógrado con lo que tenía que saber frente a la realidad. Entonces, no sé, esa era la primera, por favor. Gracias, Gabriel. Bueno, mira que esa pregunta es ya muy importante y es muy común. La primera posición o la primera postura más inmediata, digamos, prima facie que los ciudadanos asumimos frente a una nueva realidad como una tecnología disruptiva es la negación. No se puede, eso está mal, eso es peligroso, etcétera. ¿Por qué? Porque los seres humanos en general somos cobardes, somos miedosos, ¿cierto? Y es normal. La prevención, ¿cierto? El principio de prevención. Pero mire, Gabriel, en el derecho hay casos fáciles y hay casos difíciles. Casos fáciles son casos rutinarios. Todos los días los jueces de familia resuelven en sus despachos miles de casos de divorcio. Miles. Casos de alimentos, que la señora que demanda al señor porque no paga alimentos. Casos de arrendamiento, que el arrendatario que no incumplió el canon de arrendamiento.
Esos casos son la regla general, esos casos, la doctrina en el derecho, por poner nombre, Robert Alexi y McCormick, por si alguno quiere investigar, ellos hablan de los casos fáciles. Los casos fáciles desde hace 2500 años en la historia de la cultura occidental, desde que Aristóteles promulgó un libro, lo escribió, un libro que se llama El Organón, que es el primer libro de lógica. Los casos fáciles se resuelven, y lo resuelven los jueces hoy todavía aplicando un método que se llama el silogismo judicial: premisa mayor, premisa menor y conclusión. Si Juan mató a Pedro, que es la premisa menor, Juan mató a Pedro en una circunstancia de tiempo, modo y lugar. Está probado que Juan mató a Pedro, está el video, está las fotos, etcétera. Está la evidencia. Premisa mayor, la norma es una premisa mayor. El que matare a otro incurrirá en prisión. Las normas son generales y abstractas. El que mate a otro incurrirá en prisión. Juan mató a Pedro. Conclusión: ¿qué debe hacer el juez si tiene una norma que le dice el que mate a otro incurre en prisión? Juan mató a Pedro. Conclusión: Juan debe ir a prisión tanto tiempo. Ese razonamiento lógico, básico, elemental, que Aristóteles nos enseñó, que ustedes y yo utilizamos todos los días inconscientemente, se llama silogismo, deducción, inferencia lógica, y así fallan los jueces de la República todos los días y resuelven los casos. Todo que engendra un hijo debe pagar alimentos por él, premisa mayor. Juan engendra un hijo, conclusión, debe pagar alimentos por él. La sentencia es esa. Está aprobada la premisa menor, conclusión. Yo le pregunto, Gabriel, y a todos los demás, hoy las herramientas de inteligencia artificial no pueden sistematizar todas las normas, y un niño de 7 años, 8 años que sepa manejar un computador no podría introducir la premisa menor. Juan mató a Pedro, carga las pruebas, está el video, lo carga a la plataforma, a la herramienta, carga el audio, el video, los testimonios, etcétera, le da enter y automáticamente el sistema te carga la solución, la sentencia. Casos fáciles. Casos difíciles, todavía hoy no es posible que las herramientas de inteligencia artificial lo resuelvan. Casos difíciles, cuando no hay norma, maternidad subrogada en Colombia, aborto, no hay una ley que lo regule. Obviamente, si el juez de carne y hueso no tiene una ley, premisa mayor para fallar, pues tampoco la herramienta de inteligencia artificial lo va a fallar. Cuando hay lagunas, vaguedades, cuando hay antinomias, una norma que permite y otra que prohíbe el mismo hecho, esos casos se llaman casos difíciles. Pero más adelante, las herramientas de inteligencia artificial, muy pronto, van a ser capaces de resolver incluso los casos difíciles. Cuando hay lagunas, cuando hay vaguedad, cuando hay antinomias, cuando no hay normas aplicables, cuando no hay medios de prueba. Mire, les dejo esta tareita a los gomositos y Gabriel de manera especial, porque esa pregunta es muy interesante y es cualquiera de ustedes la podría haber tenido también. Busque en Google calculadora del Ministerio de Trabajo, los que trabajan. Ya no tienen que contratar a un abogado laboral para que liquide las prestaciones sociales. A usted lo echaron del trabajo y usted busca en Google calculadora del Ministerio de Trabajo. Es una herramienta de inteligencia artificial que te calcula la liquidación y te das cuenta si te liquidaron bien o te liquidaron mal. Simplemente tienes que diligenciar el formulario. Es una herramienta de inteligencia artificial. Entonces no es que la utilicemos o no, es que ya existe, ya se está utilizando. Usted le pregunta al ChatGPT, se lo aseguro, le pregunta a Copilot, le pregunta a Gemini, si usted tiene obligación de pagar alimentos por su hijo, ¿y cuánto tiene que pagar? Obviamente tiene que darle bien la orden, la pregunta tiene que ser bien planteada, lo que llaman el prompt. Usted dice, soy padre de familia, hagan el intento, hagan el ensayo. Soy padre de familia, tengo un hijo menor de 3 años, mi cónyuge se gana 10 millones, no pongamos tanto, 5 millones, yo me gano 4 millones o lo mismo, solo tengo un hijo, ¿cuánto me corresponde pagar por alimentos por él? Le hace el cálculo, porque los alimentos están en la ley 1098 del 2006, que es el Código de la Infancia, y depende de 2 variables, capacidad del alimentante y necesidad del alimentado. ¿Cuánto ganan los padres? ¿Cuánto necesita el menor? La herramienta te hace la fórmula, te lo calcula. Los jueces se pueden ayudar o no se pueden ayudar. La gente, la ciudadanía puede acudir, es que ya existe el juez robot, desde hace rato, busquen en YouTube, el primer juez robot, lo desarrolló IBM. Un abogado que están contratando muchas firmas para que resuelva consultas. Ya en muchos países del mundo, en Brasil, por ejemplo, yo tengo una herramienta de inteligencia artificial que me revisa mis procesos. Yo soy abogado litigante. Se llama Icarus. Revísenlo. Entonces, es que esa es una realidad. No podemos negarnos a esa realidad. Los casos difíciles, yo el año pasado estuve en Brasil en una conferencia, porque yo estoy haciendo mi doctorado en esto, en neurociencia, redes neuronales, lógica difusa, inteligencia artificial y neuroderecho. El año pasado estuve en Brasil en una ponencia que después fue publicada en Google Académico, la pueden encontrar, se llama Límites del razonamiento, límites de la inteligencia artificial en el razonamiento judicial en Colombia. Y en ese artículo yo sostengo y argumento y demuestro que los casos fáciles de la inteligencia artificial ya los puede resolver perfectamente.
Los difíciles todavía no, pero va a llegar el momento en que sí. Entonces, a mí me parece que, con todo respeto de los magistrados de la Corte Constitucional, yo soy fan de la Corte Constitucional, pero soy fan de mi mamá y también la critico, no todo lo que mi mamá diga está bien hecho, lo mismo con la Corte. Soy fan de la Corte, me gusta, pero también la critico y esa sentencia es retrógrada. Perdónenme, pero al magistrado oponente y a los otros magistrados que votaron les falta conocimiento de inteligencia artificial. No porque lo diga yo, sino porque la Corte está limitando mucho el uso de la inteligencia artificial. Esa sentencia va a ser derogada dentro de muy poco. A lo que los magistrados empiecen a tocar, a tener más conocimiento, a informarse más de las capacidades de la inteligencia artificial, van a decir, no, jueces, ayúdense de la inteligencia artificial para que descongestionen los juzgados. En Colombia, investiguen cuánto dura un proceso judicial en Colombia. Años. Si utilizamos... Qué pena intervengo. Es que tengo a 3 personas más en fila en pregunta, entonces voy a hacer las preguntas y podemos ser un poquito más conciso con la respuesta para poderle dar cabida a todos y también para respetar los tiempos. Quiero darle la palabra a Jairo Rodrigo Serrano, que me la había pedido hace un rato, luego vamos con Woody y después con Wilmar, que nos levantó la mano. Entonces, adelante, Jairo. Y mientras que Jairo habla, sé que allí hay chicos en presencial en Medellín, porque veo que les estás hablando, entonces les pongo ese QR para que puedan escanearlo y registrar su asistencia, porque los chicos ya de virtual la registraron por aquí, por un enlace. Mientras tanto, entonces le doy la palabra a Jairo, si todavía está por allí. Buenas noches, profesor, no sé cómo me está escuchando. Sí, escucho bien. Gracias, profesor, muy buenas noches. El aporte que yo tengo por hacer, yo duré prácticamente un año en la República Popular China y tuve el conocimiento. Lo que pasa es que allá hay un famoso cuerpo de ejército que es el sexto cuerpo de ejército, que es el ejército de ciberdefensa y ciberseguridad. En estos momentos, pues estuvo su comandante hasta cuando yo estuve, el señor Shan Shao, que fue el comandante o el jefe del sexto cuerpo de ejército. En el sistema integrado de ellos que tienen de la seguridad, desde que usted ingresa al país, le registran su rostro en los aeropuertos y tienen cámaras de reconocimiento facial prácticamente en todo el país, y a usted lo llevan ubicando minuto a minuto, incubando a los ciudadanos chinos por los lugares donde se vaya desplazando. En ese mismo sentido, los celulares también es la fuente de información de ellos, por lo cual ellos le instalan un software, sí o sí, si usted gusta o no gusta, es simple y sencillamente las disposiciones del Estado, en las cuales les arrojan las coordenadas exactas. Lo viví en plena pandemia, que usted medio estaba en riesgo, le llegaba el mensaje y usted tenía que desplazarse a su apartamento. Cuando usted ingresaba a su apartamento, máximo 5 minutos después le estaban llegando los de seguridad o los de bioseguridad a hacer las pruebas de COVID, y así sucesivamente hasta el 5.º día, donde le llegaban el código verde. Entonces ellos en este aspecto sí creo y considero nos llevan años luz en cuanto a lo que es la seguridad y la ciberdefensa en ese aspecto, con las cámaras de reconocimiento facial. El segundo aspecto es que ellos, ¿cómo hacen? Cuando usted comete una infracción de tránsito, máximo a los 5 o 6 segundos, le llega la notificación de que usted es infractor, y a unos 100 o 200 metros de distancia le está llegando la notificación del banco donde quedó paga la multa. La justicia de allá no es restaurativa, sino es impositiva, en el sentido de expresar que es a usted a quien le hacen el traslado de la prueba para que usted ejerza su defensa, pero le corresponde a usted aportar las pruebas para defenderse de las imposiciones que hizo el Estado. Muchas gracias, Jairo. Sí, de pronto nosotros estamos quedaditos, pero a medida que vayamos conociendo, mire, yo tengo estudiantes que todavía no utilizan Gemini, que no utilizan Copilot, que no utilizan ChatGPT, y lo peor es que tengo colegas docentes que lo prohíben. Ahorita les dije que les iba a contar una anécdota rápidamente, se las cuento. 3 estudiantes, un profesor en otra universidad, les pidió que hiciera una exposición. Eso fue el año pasado. Ellas le pidieron al ChatGPT, otra inteligencia artificial que se llama Gamma AI, que te da diapositivas con un solo prompt, en menos de un minuto te hace 10 diapositivas bien organizadas del tema que usted quiera. Y ellas presentaron la exposición con Gamma AI, el profesor les puso 5, las felicitó, la exposición espectacular, la mejor de todo el grupo, pero no faltan el envidioso, un muchacho, compañero, terminó y le dijo: profe, ¿usted no vio que las diapositivas de las compañeras tenían una marca de agua que decía Gamma AI? Esa es una herramienta de inteligencia artificial, esa exposición no la hicieron las compañeras, por lo tanto ellas merecen es un 0. Y entonces el profe, en efecto, a los 8 días que tenían clase las llamó y les dijo: ustedes tienen 0 porque utilizaron las herramientas de inteligencia artificial. Negación. Y hoy todavía hay profesores que no incentivan y se niegan a hacer. No, al contrario. Yo lo que hago es al contrario.
Venga, vaya pregúntele, yo soy profesor de Derecho Administrativo y otras materias en Derecho Administrativo, vaya pregúntele a ChatGPT, a Gemini, a Copilot, 3 nomás, básicas, baratas, free, gratis, pregúntele qué diferencia hay entre servicio público, función pública y función administrativa. 3 conceptos que en el derecho parecen similares, se pueden confundir, usted compara. Ese es el primer punto, pregúntele a la herramienta. Ahora usted me va a hacer un análisis crítico si lo que le dijo las 3 herramientas es correcto o no, si en el ordenamiento jurídico colombiano, si esas definiciones que le trajeron la herramienta es correcta o no. Ahí es donde está el trabajo del estudiante. Lo que tenemos que formar hoy la academia es un desafío grande, empezando por nosotros los docentes, es precisamente formar la capacidad crítica. Es ir más allá de la herramienta de inteligencia artificial. Las herramientas, les recomiendo que vean un video que se llama Las claves educativas de las herramientas de inteligencia artificial, y es un chino, Airo, Kai Fu Lee, desarrollador de herramientas de inteligencia artificial. Kai Fu Lee, ustedes le dicen en Google, Kai Fu Lee, las claves educativas de las herramientas de inteligencia artificial. Listo, gracias. Gracias, profe. Entonces vamos con Woody y después con Wilmar. ¿Estás todavía? Ay, no tengo. Ahora sí. Buenas noches para todos, profe. Muchas gracias por su charla. Yo me quedo con una duda. Usted menciona, bueno, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, que es para tener un mundo mejor, usted menciona, hoy en día la tecnología no aparece dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Y usted decía que hace falta que prontamente eso lo van a incorporar. Entonces, si nos puede explicar cómo cree usted que sería declarado ese objetivo de desarrollo sostenible en términos de la tecnología. Muchas gracias. Profe, pues va a activar el micrófono, es que se estaba oyendo repetido y se silenció un momento. Sí, mire, esa pregunta es muy importante y digamos que tiene una respuesta paradójica e incluso contradictoria. Por un lado, las herramientas de inteligencia artificial, por lo menos algunas, pueden ayudar al desarrollo de los objetivos, ¿cierto? Brechas de inequidad, acceso a la información, etc. Pero por otro lado, sobre todo en lo que tiene que ver con el medio ambiente, se han hecho estudios muy interesantes de cómo el uso solo del ChatGPT atenta contra el medio ambiente porque implica mucho desgaste de energía, mucho desgaste del agua, por ejemplo, y otras fuentes de energía de recursos naturales. Entonces es un arma de doble filo. Hay un buen trabajo de investigación precisamente para establecer y determinar cuáles herramientas, qué tipo de herramientas de inteligencia artificial son aplicables de manera ética, moralmente correcta para el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, de la Agenda 2030, y cuáles no. ¿Cierto? ¿Cuáles, al contrario, generan un riesgo, una amenaza para los derechos ambientales? Muy buena pregunta. Muchas gracias. Gracias. Para Woody, el profe, vamos con Wilmer Arles Barbosa. Wilmar. ¿Me puede? Wilmar Arles, ¿todavía estás allí? Buenas noches, profesor y todos los presentes. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Ahora te silenciaste. Habla. Está en silencio, Wilma. Activa el micrófono. ¿No lo escuchamos, Wilma? ¿Será que tiene mala señal? De pronto, Wilmar, si quieres dejar la pregunta por el chat y yo se la leo al profe. Y mientras tanto, entonces le vamos dando la palabra a Alejandro. Alejandro Escobar Incapié. Muchas gracias y buenas noches para todos los compañeros. Alejandro, perdóname, silencio tu micrófono, ¿puedes volverlo a poner? Así que yo le digo, muy buenas noches, muchas gracias a todos los compañeros y obviamente es para el profesor. Profe, no, felicitarlo, que su visión de la educación a través de las estrategias de herramientas digitales que hay ahora, creo que es la ideal y es a donde tenemos que apuntar, pero también me surge unas dudas y es el referente de que
Ahora con esto es muy fácil ya también hacer investigación en el sentido de que puedo investigar más fácil, más rápido, puedo citar más fácil, puedo tener referencias más fáciles, puedo tener formas de citación también más, que ya herramientas pues como los gestores bibliográficos y demás, y a través de el ChatGPT esas inteligencia artificial se puede hacer. Creo que el reto va más allá y es cómo vamos a traer esto a las áreas de conocimiento de nosotros, ¿cierto? ¿Cómo vamos a traerlas y cómo vamos a utilizar de una manera eficiente? ¿Cómo hacer esos prompts que sean eficientes? Y dos, ¿cómo vamos a diferenciar? Porque va a ser un punto donde tanta información y tanta inteligencia artificial que va a ser difícil la diferenciación de lo que es real y lo que no es real. Entonces yo creo que tenemos que ir asimilando eso, pues, y que los maestros de la academia, ¿cierto? Los maestros incluso después del poli, empiecen a adaptar mucho más esas herramientas digitales, las de inteligencia artificial, pero ¿cómo vamos a hacer para diferenciar en un futuro lo que es real y lo que no es real? Porque ya pues con lo que es de deep learning y todo esto, que va a ser difícil. Entonces, ¿qué crees o qué herramientas vamos a tener en un futuro para poder diferenciar y poder seleccionar lo que sí va a ser verdad y lo que no? Profe, ¿puedes activar tu micrófono? Es que para que no se produzca eco, lo silencio un momento. Sí, claro, tranquilo. Vean, ustedes están haciendo preguntas muy filosóficas, muy científicas, muy académicas, de verdad. Y qué chévere que les hayan provocado todas estas reflexiones e inquietudes. Vean, esa pregunta también, como las anteriores, es demasiado interesante. Resulta que es que no vamos a diferenciar cuál es la realidad real. Es que vamos a tener, o tenemos hoy en día, 4 tipos de realidades reales. Y todas las 4 son reales. Así rápidamente, realidad material, la silla, la mesa, el celular, el computador, que lo puedo percibir a través de los sentidos, primer tipo de realidad. Segundo tipo de realidad, realidad ideal, los números, el 3, el 4, las relaciones matemáticas, mayor, menor, los triángulos, los cuadros, etcétera, son realidad que se percibe o se comprende a través de la razón, no a través de los sentidos. Tercer tipo de realidad, la realidad axiológica, los valores, la igualdad, la dignidad, la libertad, la angustia, el dolor, cuánto miden, de qué colores, por qué tamaño son, no son realidades físicas, no se perciben a través de los sentidos y tampoco a través de la razón, se perciben a través de los sentimientos. Max Scheler y Hermann Lotze, filósofos alemanes, hablaron del tema, grandes axiólogos. Cuarto tipo de realidad, la que estamos hoy, el metaverso, realidad virtual. La realidad virtual es un cuarto tipo de realidad. No es que sea una realidad ficticia, no es que sea una realidad de mentiras. Los deportistas están entrenando ya con herramientas de inteligencia artificial a través del metaverso. Entonces ya no tienen que salir a la calle los ciclistas porque desde su casa entrenan utilizando simuladores y queman las calorías y se entrenan como entrenando físicamente con una bicicleta normal, ¿cierto? Los boxeadores se ponen sus óculos, sus gafas, sus guantes de boxeo virtuales y a través del metaverso están entrenando. No tienen que ir a un gimnasio. En este momento ustedes y yo estamos conectados a través de la virtualidad. Esta aula es virtual. Yo estoy en un escenario, en un aula presencial, un espacio físico, un espacio y un tiempo físico. Pero hoy en día tenemos otro tipo de espacio y de tiempo. No solamente existe hoy en día el espacio-tiempo físico, material, que se percibe a través de los sentidos, como esta obra en la que estoy yo. Existe el espacio y tiempo virtual, como el aula virtual, a través de la cual ustedes me están escuchando, yo les estoy oyendo, me están comprendiendo y yo les comprendo. 4 tipos de realidades. ¿Cuál de todas es más verdadera? Todas son verdaderas. Simplemente es que, vean, les dejo de tarea un mito para los gomocitos. Yo los llamo así cuando veo a los estudiantes están motivados, así como ustedes están interesados. Le hacen el mito de la caverna de Platón. Platón se adelantó a lo que hoy ocurre con el metaverso. Yo digo que el metaverso, y estoy escribiendo sobre eso, el metaverso de Platón fue un anticipo a lo que estamos viviendo hoy. Pero hoy les dejo la tarea, el mito de la caverna en el libro de la República de Platón. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, voy a darle la palabra a un último participante porque veo que Wilmar no está ya. Voy a silenciar un momento para que no se produzca eco, que es la voz de que le voy a la palabra a Pedro Manuel. Pero antes de Pedro Manuel, quiero, bueno, invitarlos en los comentarios que he leído, que he escuchado. Usted, creo que Alejandro también mencionaba que como el poli está influyendo en que ustedes puedan utilizar más la CIA. Justamente en las aulas abiertas ya grabadas, hemos tenido sesiones exclusivas para IA.
para la inteligencia artificial para cómo aplicarlas mejor. Y si no recuerdo mal, la sesión del 10 de octubre es precisamente solo de IA, de cómo utilizarla en la investigación, pues sin incurrir en riesgos éticos. Entonces también invitarlos a ver esa sesión porque va a ser pues muy nutritiva para aquellos que quieran continuar con el tema. Le voy a dar la palabra a Pedro y después voy a atreverme a leer algunos comentarios que dejaron por el chat porque pues para no retrasar mucho más. Entonces, Pedro, adelante. María, antes de continuar, te puedo hacer la pregunta de que vamos a tener un recordatorio en los correos para la sesión. Profesor, yo quisiera hacerle una pregunta. Sí. ¿Me escucha? Sí, sí te escuchamos, Pedro. Profesor, ¿me escucha? Sí, sí te escuchamos, Pedro. Profesor, ¿me escucha? Sí te escucha. Quiero que me conteste una pregunta. ¿Qué color es su camisa? Profesor, ¿de qué color es su camisa? Mi camisa, yo la veo blanca y Eso azul. lo voy Blanca de rayas azules. Profesor, me responde, por favor, ¿de qué color es su camisa? Él te dice que es blanca con azul y rayas azules. Te lo dijo, pero no sé si le alcanzaste a escuchar. Profesor, ¿me escucha? Eso Sí. tiene una razón la pregunta. ¿De qué color es su camisa? Sí, yo le respondí, Pedro, que es blanca con rayas azules. No le escucho. Que es blanca con rayas azules, Pedro. Profesor, ¿me escucha? No sé. Él tiene mala señal, profe, Yo lo sigamos. estoy escuchando, no sé qué pasa, que no me escucha. Pedro, mira, si quieres dejar, el profe te está diciendo que es blanca con rayas azules, pero es que por tiempo no vamos a alcanzar a hacer la dinámica que creo quieres proponer. Si quieres las dejas en el chat. Yo tenía una propuesta porque veo aquí comentarios muy interesantes de verdad en el chat. Veo que Leonardo León Blanco participó mucho y sus aportes son muy relevantes. También vi que Alba, que Javier, que Jenny, todos estaban haciendo una conversación muy interesante por medio del chat. Por tiempo y digamos también por respeto a ustedes, porque sé que algunos ya tienen que asistir a otros espacios y demás, quisiera cortar el espacio aquí, no sin antes pues invitarlos a que nosotros vamos a responder por chat algunas dudas que quedaron, al profe también, y perdóname, profe, te pido esto, a responder algunos temitas que quedaron ahí por el chat, que son temas muy interesantes. Estaban hablando de cómo se manejan las IAs, el propósito de ChatGPT 5, de la importancia de que sea la información de manera más actualizada, de saber utilizar las herramientas, de cómo éticamente se va a realizar esto. Entonces, son charlas muy interesantes. Por extensión de tiempo no podemos alargarnos mucho más, también porque es que el profe está en la sede de Medellín, todavía está allí, entonces para que él también pueda dirigirse a su casa, vamos a participar hasta aquí. Sin embargo, pueden dejar todas sus dudas en el chat. Yo me comprometo a responder o a reenviar al profe algunas. Igual, el profe, si me da permiso, puedo compartir su correo para que ellos puedan hacerle algunas preguntas más de manera directa. Y si ves en el chat hay una infinidad de comentarios. Quiero agradecer también al profe, de verdad la charla fue muy nutritiva, digamos que me excuso también por los inconvenientes electrónicos, pero una vez superados estos, los chicos siempre tuvimos una asistencia de más de 200 virtualmente, presencialmente, no sé allí cuántos están, pero sé que les estabas hablando, entonces también chicos, muchas gracias por asistir, por dedicarnos este tiempo, los espero dentro de 15 días en la siguiente sesión. Cualquier duda de verdad, déjenla aquí en el chat. Nosotros con el profe las buscamos y las miramos y el profe nos ayuda a responderlas. Entonces, de verdad, muchas gracias. Los esperamos dentro de 15 días. En lo largo del chat les dejé también el enlace de las siguientes aulas, del enlace de la hora de inicio para que participen en ellas. Y acá no, siempre muy alegres de poder darles estos espacios a ustedes que vemos que les gustan mucho y los nutren. Profe, no sé si quieras decir algo para ya finalizar y despedirte. No, simplemente agradecerle la participación, las inquietudes, etcétera. Utilicen todas esas preguntas, todas esas inquietudes para desarrollar proyectos de investigación.
hay una responsabilidad muy importante desde la academia. Michel Foucault hacía una pregunta muy interesante. Bueno, frente a los nuevos desafíos de la ciencia, de las tecnologías, ¿cuál es el papel del intelectual? Refiriéndose por intelectual a nosotros que estamos en la academia, ya sea en proceso de formación o como profesionales ya, digamos, ejerciendo, pero que además no terminamos nunca de formarnos. Muchas gracias, Dios los bendiga, una feliz noche y de pronto en otra ocasión nos vemos, me vuelven a invitar. Felicidades. Claro que sí, profe. En otra sesión intentaremos para que nos resuelvan más dudas. Muchas gracias, chicos. Les deseo linda noche. Porfa, todos finalizar la reunión, colgarla para que la grabación salga y les va a salir inmediatamente por si quieren repetirla o verla. Entonces, les deseo una linda noche y muchas gracias de nuevo a todos y al profe Dier por este tiempo tan especial que nos dio.